Obviamente la dirección es oblicua y va de derecha a izquierda. Sí, va de derecha a izquierda y en un sentido oblicuo y también de posterior hacia anterior. Entonces, Rouvier te va a decir que tiene una forma, por decirlo así, de una manera piramidal. Entonces, básicamente, si nosotros dibujamos a nuestro amigo el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir que este sector que está acá atrás, va a ser la base. Y aquí, pues, obviamente tenemos el vértice, que sería el ápex, que sería el famoso ápex. Entonces, la base es la que se encuentra hacia la parte posterior y es superior respecto al vértice. Esa es la historia. Entonces, tú tienes aquí algo que va a ser siempre superior, que va a ser la base. La base siempre va a ser superior y va a estar siempre más hacia la famosa columna vertebral, y el vértice obviamente va a estar más hacia la parrilla costal, hacia lo que sería pues obviamente el esternón y las estructuras que ahí están. Entonces, si ponemos aquí al señor Don Esternón, ¿no es cierto? Ponemos al esternón aquí y ponemos la columna vertebral acá y ponemos aquí a nuestro amigo el corazón. Entonces la historia está en que esta base, que sería la parte más posterior de nuestro corazón, sería acá, ¿no es cierto? Y el vértice pues estaría en este punto de acá. Entonces, como decíamos alguna vez, pues aquí vamos a decir el corazón siempre va a ser la estructura que ocupa el mediastino medio. Todo lo que está por delante del corazón va a ser el mediastino anterior, que es el espacio más pequeño de los mediastinos, y el espacio que está detrás del corazón va a ser pues el mediastino posterior, ¿sí? Y podríamos decir de alguna manera que todo lo que está por arriba de esta estructura sería el mediastino superior. Entonces tenemos que el mediastino inferior va a tener una porción anterior, media y posterior, y es la porción media del mediastino que está ocupada por el corazón. Otra cosa que te va a explicar Rouvier es que esta disposición de plano horizontal que acabamos de poner aquí, ¿no es cierto? Ponemos aquí, hemos puesto casi como que en un plano horizontal a nuestro amigo el señor Don Corazón, pues depende mucho de la caja ósea, de la estructura ósea. Si la persona tiene una estructura ósea mucho más amplia, es una caja torácica ancha, obviamente el diámetro mayor va a ser el diámetro horizontal, va a ser en sentido horizontal, es decir, nuestro corazón va a estar más en sentido horizontal, como es lo que estamos como haciéndolo acá. Pero si la caja torácica es mucho más delgada, va a tener forma de gota, dicen algunos autores a esa disposición. Lo van a ver un poquito más hacia alargado y va a ser un poquito más en forma de una gota que está cayendo, ¿no es cierto? Es buena imaginación eso de la gota, pero ahí estaría, es decir, que el diámetro vertical, este diámetro vertical obviamente va a ser mayor, pero acuérdate que aquí, aunque lo hacemos súper recto, y aquí es muy recto, ¿no es cierto? Siempre estos diámetros, aunque sea el vertical, quiere decir que es más alargado, y si no, el otro va a ser el diámetro horizontal más alargado, pero siempre va a permanecer con esa oblicuidad de ir de la parte superior a la parte inferior, de la parte posterior a la parte anterior y obviamente de derecha a izquierda. Sí, siempre va a tener eso. Otra cosa que tienes que darte cuenta es que si tú te colocas en este puntito aquí así, aquí para ver el corazón, básicamente, ¿no es cierto? Una de las cosas que vas a ver va a ser la base. Lo que vas a ver va a ser la base del corazón, la parte de esa base de lo que Rouvier te dice que es la pirámide. Entonces, si estás viéndolo por detrás, obviamente aquí va a ser derecha y acá va a ser izquierda, y verías, pues vamos a hacerlo así como un poco esquemático, la señora base, que sería como una placa cuadrilátera, más o menos, o sea, como les digo, de una manera bastante esquemática. Pero ¿qué tenemos que decir de esto? Es que esto también no es así como lo acabamos de poner, bastante horizontal, sino que es también inclinado. De manera que y si ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos a un señor surco, que es el surco interatrial, que está dividiendo obviamente a la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Sí, ese surco interatrial. Entonces te va a decir Rouvier que la base está dividida en dos porciones por este surco, que sería una parte izquierda y una parte derecha. Y resulta que esto es tan oblicuo, está tan oblicuo que podemos decir que la parte izquierda es la que se va a relacionar o es la que va a ver directamente a la columna vertebral. Aquí. Va a estar mirando directamente a la columna vertebral y estará en relación a la sexta, a la séptima y a la octava torácica. ¿Sí?
estaría en relación a esa. Es decir, que esta es, por decir, como que se encuentra más hacia la línea media, pero viendo directamente a la parte posterior. En cambio, la parte derecha, como está como inclinado, entonces más o menos si intentamos hacer lo que estamos diciendo, entonces es como que esta base estaría así. También oblicua. Entonces aquí tendríamos nosotros, decíamos, la sexta, la séptima y la octava. Sí, estaríamos ahí, la sexta, la séptima y la octava torácicas, cubriendo ese lado izquierdo. Mientras que el lado derecho estaría más bien viendo hacia lo que sería el lado derecho, hacia el pulmón. O sea, es decir, como que en realidad eso estaría, ya lo vamos a poner aquí, pongámoslo de este color, sillo, es como que eso estaría más bien así. Muy oblicuo y mirando hacia el lado derecho, mirando hacia el lado de acá, no hacia atrás. Esto te estaría viendo, es como por decirte, de alguna manera, esto te está viendo en este momento a ti. Te está viendo a ti, directamente a los ojos, directamente a la cara, ¿sí? ¿No es cierto? Y este, en cambio, estaría como que mirando para otro lado, así. Mirando para otro lado, para acá, hacia el lado derecho. Entonces, esa es la oblicuidad que tiene esta base. Esta base no es recta, no es horizontal. Entonces, eso hace que si tú pones aquí, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí esquemático. A ver, quitémoslo acá en este, hagámoslo. Quitemos esto de acá, quitemos esto de aquí, ¿no es cierto? Y quitamos esto de acá. ¿Ok? Listo. Entonces, si esto lo hacemos bien esquemático, estaríamos así. Esto estaría como que mirándote, como te digo, mirándote a ti. Ahí mirándote directamente. Eso hace que este tabique también sea así, oblicuo. Entonces, en algún momento, Rubier te va a hablar de que esta parte va a ser superior respecto a esta parte, que es inferior, por esa oblicuidad que tiene. Esta parte va a ser superior respecto a esto, que sería inferior, ¿sí? Aparte que hace estas convexidades que pusimos, nada más que aquí lo estamos haciendo bien esquemático, entonces te va a decir, esta parte es superior, es como decir que la parte derecha del tabique interatrial va a ser superior respecto a su parte izquierda, ¿no es cierto? Y la parte izquierda va a estar más hacia posterior, hacia la columna, que la parte derecha, que va a estar más hacia anterior, como está esa línea punteada de aquí. Está más hacia la parte anterior y la parte izquierda siempre va a estar más hacia posterior. Esa es la oblicuidad que tiene el corazón. O sea, el corazón no solamente es oblicuo en el sentido que desciende de aquí a acá, sino que también cuando tú lo ves de atrás, no estás recto, sino que también está con una oblicuidad en ese sentido. Entonces, esa parte siempre tienes que tener en la cabeza porque cuando leas Rubier, te va a decir en algún momento que este aurícula va a ser superior a la aurícula izquierda. ¿Pero en qué sentido? En este sentido. En este sentido, cuando ves esto. Sí, cuando te diga, sobre todo cuando te habla del tabique interatrial, tienes que recordar esta oblicuidad para poder entender por qué esta parte es superior a esta parte y por qué esta parte es anterior a esta parte. Es esa oblicuidad que tiene el corazón de no estar, obviamente, en un solo plano. ¿Ok? Entonces, esa sería la orientación básica de nuestro amigo el corazón y dónde se encuentra situado. ¿Qué más tenemos que saber del corazón? Del corazón vamos a tener que hablar de caras. Entonces, vamos a hablar de las caras. ¿Y cuáles son esas caras? Vamos a tener una cara anterior. Esta cara anterior también se la conoce como cara esternocostal. Vamos a tener una cara diafragmática. Esta cara puedes ponerle el nombre también de cara inferior. Y también puedes llamarla, en algún momento la va a llamar cara posterior. O sea, entonces, a veces cuando uno lee, no se fija en esto y uno puede perderse. Entonces, si es la cara anterior del corazón, que es llamada también esternocostal, la cara diafragmática también, en momentos cuando empiezas a leer, la va a llamar cara inferior y en otros momentos la va a llamar cara posterior, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Y va a haber una cara pulmonar que también se va a llamar lateral izquierda. La cara lateral izquierda. Aquí vamos a poner una cara que algunos autores sí la colocan. Rubier la menciona por ahí como que te confunde un poco. Y va a ser esta pulmonar. Cuando los autores mencionan otra pulmonar, ¿cómo la van a diferenciar? Van a decir que esta es la pulmonar izquierda
y esta de acá va a ser la pulmonar derecha, ¿sí? Rubier la intenta mencionar en algún momento cuando estés leyendo, pero luego se olvida de esto, ¿sí? Es que a la final para Rubier no existe esta cara, no existe esta cara, aunque en algún momento te la va a mencionar en la lectura, te vas a dar cuenta, no existe esta cara, para Rubier existen estas tres caras, ¿sí? Estas tres caras, y en realidad no se puede considerar mucho esta cara, depende mucho del paciente, por decirlo, de la persona. Si tiene un plano bastante acercado al horizontal, así como este que lo hemos exagerado, que está totalmente horizontal, podríamos decir este que está bien cercano al plano horizontal, ¿sí? Su eje mayor bien aquí, podríamos decir que en este sector habría un pequeño espacio en este puntito de aquí, que podría llamarse una cara pulmonar. Entonces, en eso, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con Rubier, que realmente eso ya le va a poner el nombre de borde. Entonces, eso es lo que va a hacer. Pero vas a leer, como te digo, vas a leer algunos autores cuando leas, cuando estés pasando, rotando por cardiología, cuando estés en la materia de cardiología, cuando estés en ese tipo de materias, algunos autores reconocen la cara pulmonar derecha y la cara pulmonar izquierda. Entonces, también eso es algo que hay que tenerlo en cuenta para después no confundirse. Entonces, para Rubier, tres caras. La anterior, con los nombres que te decíamos, la diafragmática con sus variedades de nombres y la pulmonar, como no reconoce otra, entonces no le pone el apellido, ¿no es cierto? Simplemente pulmonar o le va a decir lateral, la cara lateral izquierda, sí, o lateral sería porque no reconoce la lateral derecha. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Pues lo que estábamos justamente conversando, los bordes. Los bordes. En los bordes que vamos a tener, esas son las caras y acá tendríamos los bordes. Vamos a tener básicamente tres bordes. ¿Sí? Vamos a tener un borde anterior, un borde superior izquierdo y un borde inferior izquierdo. Superior izquierdo, inferior izquierdo. Vamos a tener esos tres bordes en nuestro amigo el corazón, ¿sí? Todo esto que constituye, todo esto que estamos viendo en este momento va a constituir, si no, otra cosa más que lo que sería la famosísima configuración externa. Todo esto que acabamos de hacer va a constituir, pues, la famosa descripción llamada configuración externa del corazón. Porque después tendríamos que ver esa configuración interna. Entonces, todo esto que vamos a hablar en este momento va a ser esa porción de la famosísima configuración externa de nuestro amigo, el señor Don Corazoncito. Ok, listo. ¿Qué más tenemos entonces que decir acá, compadres? Entonces, tendríamos que empezar explicando, pues, las caras, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá a este señor Don Corazón, tendríamos que lo que más resalta en las caras, y tenemos esto un ratico, en las caras va a ser la presencia de los surcos, los famosos surcos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un surco que es por decir, el que está en todos lados. Este es el único surco que se encuentra en las tres caras del corazón, que sería el surco coronario. Característica de este surco, como decíamos, se va a encontrar en las tres caras, es decir, se va a meter a la cara izquierda, ¿no es cierto? Entonces expliquemos un poquito la cara izquierda por acá. A ver, vamos a ver, no, expliquemos lo de las caras en un ratico. Entonces, si ponemos aquí a nuestro amigo el corazón, ¿no es cierto? Pues, salió horroroso ese corazón. Mejor hagámoslo así. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tú tendrías que venir a pararte acá así, para ver de acá la cara izquierda. Entonces, de una vez aquí explicamos bordes. Este sería el borde anterior. Todo esto sería el borde anterior. ¿Ok? Y si tú te paras donde está este señor, ¿sí? Entonces tú vas a ver que aquí se encontraría la famosísima cara izquierda. Entonces, aquí ten cuidado con este que está aquí, que lo estoy colocando de verde, sería el borde superior izquierdo, que al verlo así, tú estarías viéndolo así. Borde superior izquierdo. Y obviamente acá te quedó el borde inferior izquierdo, que limitan la cara pulmonar. Entonces tendríamos la cara pulmonar, esta sería la cara anterior. Entonces
La cara anterior estaría separada por el borde anterior y el borde superior izquierdo. La cara pulmonar por el borde superior izquierdo y el borde inferior izquierdo. Faltaría la otra cara que tendrías que colocar de acá como cuando estabas en la adolescencia y te agachabas para ver debajo de la falda de tus compañeras, ponerte acá así. Sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ok, entonces Rubio te va a decir que esa cara inferior, sí, es una cara... es una cara triangular, no es sino otra cosa que es una cara triangular, ¿no es cierto? Entonces, también igual como una base, ¿no es cierto? La base, sí, ok, y una cara triangular, en este sentido. ¿Ok? Entonces, aquí vas a tener básicamente los dos bordes, ¿no es cierto? Vamos a suponer que hemos levantado el borde anterior, entonces, sé qué color lo pusimos al borde anterior, celeste, entonces este sería el borde anterior. Ese sería el borde anterior. Y aquí obviamente el que quedó fue este borde de acá. Ese sería el borde inferior izquierdo. ¿Y este de acá quién es? Aquí estaría el surco coronario, porque no hay borde posterior. Sí, y aquí tendríamos una porción de una porción de la base. Una muy pequeña porción de la base. Se dice que en la cara inferior hay muy poca porción de la base. No es mucho la base que tenemos desde esta cara, es muy poco, ¿no es cierto? Todo lo que quedó acá sería la base, pertenece a la base. Todo esto que quedó acá pertenece a la base. Entonces aquí también, ¿qué tenemos? Entonces aquí vamos a tener, como estábamos explicando hace un ratico, aquí tendría yo el surco coronario. Sí, lo voy a hacer un poquito más hacia abajo, aunque se pierde. Surco coronario. Entonces, como decíamos, la característica de este surco que se encuentra en la cara anterior, se va a encontrar en la cara pulmonar y se va a encontrar en la cara diafragmática o posterior, ¿sí? Es diafragmática o posterior. A momentos Rubí la va a llamar posterior, la va a llamar inferior, ¿sí? Y la va a llamar diafragmática. Entonces, encontraríamos que este surco se encuentra en las tres caras. Otra característica de este surco es que este surco está recorrido por las arterias coronarias. Sí, está recorrida por las arterias coronarias. Luego tenemos otros surcos más, dos surcos más. Entonces vamos a tener el surco que se encuentra pues aquí entre los dos ventrículos, que va a ser el surco interventricular. Sí, que podríamos llamarlo también interventricular anterior. Aquí, en esta punta que vamos a encontrar, pues, al señor Don Apex. Ese sería el Apex, todo esto que está aquí, el Apex. Y a propósito, hemos hecho esto para indicar que, obviamente, aquí el Apex está constituido, por no decir que todo, en su mayor parte, por el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el amo y señor del ápex, ¿sí? Es el amo y señor del ápex, es el dueño del ápex, ¿sí? Cuando tú hablas de infarto de la punta del corazón, estás hablando básicamente de un infarto del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, básicamente, esa sería la parte en ese lado. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos al ventrículo derecho. Pero si tú fijas aquí, casi no se nota mucho, pero la cara anterior, en cambio, toda la cara anterior, el amo y señor es el ventrículo derecho. Sí, amo y señor del ventrículo derecho. Muy poco espacio tiene el ventrículo izquierdo en esta cara. Sí, entonces aquí tenemos que un infarto de la cara anterior del corazón, pues lo más probable es que sea del ventrículo derecho, aunque hay una pequeña porción que podría ser del ventrículo izquierdo. Sí, entonces ya tienes al amo y señor. La mayor parte es del ventrículo derecho, ocupa la mayor parte de esta cara anterior. ¿Qué más vamos a decir? Que este surco interventricular posterior aquí, en este puntico, lo que va a hacer es dejarnos un surco que no lo menciona Rubier con un nombre en especial, pero aquí hay un surco que deja en el ápex, que lo deja bien marcado en el ápex, y va a pasar este surco pues a la cara diafragmática y acá, y vamos a formar pues lo que sería, si este era el borde anterior, ¿no es cierto? Entonces esto se va a ir así. ¿Ok? Ese sería el surco interventricular posterior. El surco interventricular posterior. Característica también de estos surcos es que estos surcos van a estar recorridos por ramas o por la arteria coronaria. Ya se lo vamos a explicar. También va a tener arterias interventricular anterior, una arteria interventricular posterior, que son ramas básicamente de las coronarias, que también estarían recorridas. Entonces, tanto el surco coronario como el surco interventricular se encontrarían recorridas por arterias
o las coronarias o ramas de las coronarias, una de dos, ¿sí? Y podemos decir también que el surco interventricular se encuentra tanto en la cara anterior, donde va a tomar el nombre de surco interventricular anterior, y en la cara posterior, donde va a tomar el nombre de surco interventricular posterior, ¿sí? ¿Ok? Listo, eso es para especificar nada más, porque indistintamente, usualmente se llama surco interventricular y surco interventricular. Ese no se le hace mayor distinción. Nada más, a veces porque quieres especificar algo, vas a tener que utilizar el apellido de posterior o el apellido anterior para esto. El último surco, ¿cuál sería? El último surco, obviamente, va a ser el surco que se encuentra separando los dos atrios, que sería el surco interauricular. Este surco se encuentra básicamente en la cara anterior, no lo encontramos en la cara pulmonar y apenas se lo puede distinguir en la cara diafragmática. Eso, de hecho, Rubier ni siquiera lo menciona mayor cosa. ¿De qué es amo y señor el surco interauricular? Es amo y señor de esto, de la base. Aquí, ahora sí pongámoslo, no tan esquemático. Con esa sinuosidad que hace. Sí, esta sinuosidad la hace. ¿Ok? Entonces, eso es, aquí es donde más lo vamos a ver. Entonces, vamos a verlo en la cara anterior o esternocostal y en la base. Aquí en la base es la parte donde vas a encontrarte con este señor Don Surco. ¿Qué más vamos a decir de las caras? Entonces, bueno, digamos otra cosa más. Aquí, discúlpenme si no sigo el orden que tiene Rubier. Sí, aquí a veces no, soy mucho más desordenado. Sí, usualmente soy desordenado para explicar en este sentido. Pero es que yo pienso que sí hay que ir dando lógica a las cosas. Espero no confundirte. Estos surcos que están aquí, ¿no es cierto? El surco coronario, el surco interatrial y todos estos surcos corresponden o se relacionan o son la expresión externa de algo que está pasando por dentro, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué es lo que está pasando por dentro? Dentro de nuestro corazón, obviamente, vamos a tener los famosos tabiques, ¿no es cierto? Todos nos han enseñado que el corazón tiene 4 cavidades, 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores son las aurículas, las inferiores son los ventrículos. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener entonces primero un surco que divide los 2 pisos del corazón, por decirlo de alguna manera, que va a ser el surco, perdón, el tabique, no surco, sino tabique, pongámoslo así bien esquemático, el tabique interatrioventricular, ¿no es cierto? Si todavía estás diciendo qué me está pensando, doctor, enseñar, entonces alguna vez te han de haber enseñado algo así como esto y te han de haber dicho que hay este tabique que separa las aurículas de los ventrículos y otros 2 tabiques que van a separar. Entonces te dicen aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, este tabique de aquí es el piso que va a separar, ¿no es cierto?, a estos aurículas de los ventrículos, que es el que estoy colocando acá en este punto, ¿sí? Sino que estoy colocándolo ya en una posición un poquito más anatómica. Entonces, aquí, este señor que está aquí sería el surco coronario, por fuera. Si tú lo ves por fuera, aquí estaría el surco coronario, daría la vuelta en la pulmonar, ¿no es cierto? Y también en la cara diafragmática. Todo el surco coronario. Y esto de acá, doctor, este es el borde. Sino que como lo hice esquemático, pues aquí quedó como una cara. Pero los que consideran que aquí hay una cara pulmonar, pues obviamente te van a decir que por aquí también pasa el surco coronario. Sí, entonces aquí estaría el surco coronario, esto sería entonces anterior. Esto sería la cara pulmonar izquierda, por llamarlo de una manera, y esta es la cara diafragmática. Entonces, por fuera, tú ves los surcos. Por dentro, ves el tabique. Sí, este tabique que está aquí. Entonces, si quieres, hagámoslo acá. Ya que son exigentes acá, la otra cara, y sería por la cara posterior por acá. ¿Ok? Listo. Y tengo este tabique que está acá, que es el tabique interatrial, ¿no es cierto? Que estaría aquí así, separando también la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Entonces, lo ponemos aquí. ¿Qué es lo que veo? Veo. ¿Qué es lo que veo? Una cosita. Este de aquí, vea. Sí, este sería el surco interatrial que estaría yendo hacia acá. Surco interatrial, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué vas a ver? Pues aquí tendríamos el resto de este señor tabique. ¿Ok? Entonces, ahí tendría el otro tabique. Y el último tabique, que es el tabique que se encuentra acá, que es el tabique interventricular. Entonces este baja también aquí, haciendo una pared.
Va a ser una pared aquí. Una pared para dividir, obviamente, el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Entonces, este tabique va a estar aquí así. Y ya vamos a ver que tiene una forma, hagámoslo con más forma, así como que exageramos un poco. Una forma triangular. ¿Ok? Una forma triangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy viendo por fuera? Estoy viendo por fuera, y usted va a estar viendo por fuera, este surco. El surco interventricular anterior. Y por detrás, el surco interventricular posterior. Entonces ahí tendrías la presencia de los surcos. Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Que los surcos que están aquí corresponden a los tabiques que se encuentran ya esto en la configuración interna, en la famosísima configuración interna del corazón. Entonces, esa es una explicación que te da Rubier. Otra cosa más que te va a decir nuestro amigo Don Rubier es que las caras, todas las caras, por el surco coronario, como se pasa en todas las caras, todas esas caras que mencionamos acá van a estar divididas en dos porciones. Estas señoras caras que están aquí, ¿no es cierto?, van a estar divididas por el surco coronario, ¿sí? El surco coronario, por el señor don surco coronario, las va a dividir en una porción atrial o de aurículas, que es atrios de aurículas, da igual, y en otra porción ventricular, ¿sí? Y aquí va a venir un juego de palabras que siempre te va a hacer Rubier, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos, esta parte es posterior y superior, y esta parte es anterior, inferior. Siempre acordarse de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a decir Rubier? Te va a decir que esta porción atrial, también puede llamarla, está dividida en dos porciones, en una porción posterior y en una porción anterior. También puede decir, estaría dividida en una porción superior y en una porción inferior. Todos estos son sinónimos de lo mismo, ¿sí? Entonces, el surco coronario, como está en las tres caras, va a ser lo mismo en las tres caras, dividir en dos porciones, en una porción superior, inferior, posterior, anterior o atrial ventricular. Siempre te va a decir eso nuestro amigo Don Rubier. Entonces, ¿qué más tenemos que decir acá? Tenemos que decir entonces que esta cara, que sería la cara anterior, que también se llama esternocostal, la llama así porque se relaciona con la pared costal. Entonces te va a decir que en la pared costal, nuestro amigo el corazón se va a relacionar en dos puntos que son el segundo espacio intercostal. El segundo espacio intercostal aquí, segundo espacio intercostal, acá, segundo espacio intercostal. ¿Sí? Entonces, al lado muy cerca del esternón. ¿Ok? Y acá te va a decir que está el sexto espacio intercostal derecho y mira lo que es oblicuo el corazón, va a llegar acá al quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Entonces, segundo intercostal, igual acá, segundo intercostal, acá sexto intercostal y acá va a estar el quinto intercostal, ¿sí? Que es el ápex. Sí, este de acá es el que más debes identificar porque es algo que siempre preguntan del ápex. El ápex donde se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, que también le llaman la línea mamaria o la línea mamilar. Entonces, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, la punta del corazón. ¿Dónde lo ubicas? Por debajo del pezón. Por debajo del pezón, en el caso de los hombres de sexo masculino. En el caso de las damas, no es buena idea debajo del pezón, porque si es una mujer multípara de 80 años, el pezón posiblemente lo vayas a encontrar abajo en la rótula. Entonces, mejor es en el pliegue mamario, en el nacimiento de la mama. Sí, en el nacimiento de la mama, ahí va a ser mejor localizar el quinto espacio intercostal. Sí, entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a decir de esta proyección? Ya, pongámoslo por acá. Pongámoslo por aquí, por aquí, por aquí. Ya ocupé ese espacio, póngalo aquí. Este espacio o esta cara anterior, pues, se va a relacionar con algo que Rubier te va a decir que se llama el plastrón esternocostal. Así lo voy a llamar. Plastrón esternocostal. Plastrón esternocostal. Entonces aquí vas a tener, por ejemplo, si lo estás viendo por detrás, aquí voy a tener, pues, obviamente el esternón, la horquilla esternal y su articulación con la señora clavícula. Luego voy a tener la articulación con la señora primera costilla. Luego con la segunda costilla, ¿no es cierto? La segunda costilla, que es un amor compartido, porque aquí acaba la parte superior del esternón. Y luego voy a tener, pues,
tercera, cuarta, acá igual, tercera, cuarta, quinta, sexta, así creo que estaba, y séptima. Y el ápex. Entonces aquí vas a tener básicamente, lo primero que vas a encontrar acá, pues va a ser el cartílago costal, condral, el cartílago de los señores costillas, ¿no? Entonces tendrías acá esto, 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 esto y esto, y esto, y esto, y esto. Y luego tendrías aquí una pequeña porción de la costilla que no es tan curva como su cuerpo, que es el extremo anterior. El extremo anterior es un poquito horizontal ya en este punto. En este puntito es un poquito ya horizontal, ¿no es cierto? Y no es tan curvo como es en la parte lateral, en el cuerpo. Entonces, a esta estructura compuesta por esa porción, la cara posterior del esternón, por estos cartílagos costales y a esa porción horizontal que tiene la costilla en la parte exterior, a esta estructura le llama una placa o plastrón, ¿sí? Un plastrón externo costal. Es esta estructura compuesta por la cara posterior del esternón y por lo que sería pues los cartílagos condrales, los cartílagos costales y la porción o el extremo anterior de las costillas. Hasta ahí, porque tienes que acordarte que si tú lo ves desde arriba, las costillas tienen primero una porción horizontal en la parte posterior. Aquí estaría nuestra amiga la chuleta, ¿no es cierto? Ya no lo hacemos, solo es por explicarlo. Luego el cuerpo de la costilla, ese es lo más curvo que hay. Y luego acá, antes de llegar al esternón, tiene esta porción que nuevamente se hace un poquito plana. Obviamente estamos aquí exagerando esa parte plana, tampoco es que es plana, pero es para hacernos entender esta parte. Entonces, esta estructura que va de aquí a acá, ¿sí? ¿No es cierto? Toda esa parte anterior le va a llamar el plastrón. Ya dijimos, ¿dónde estarían los puntos? Estarían en el segundo espacio intercostal, primero, segundo aquí, segundo acá, tercero, cuarto, quinto, sexto acá, y segundo, tercero, cuarto, quinto acá. Entonces esa sería el área, por decir el área de nuestro amigo el corazón, que se está relacionando con este plastrón. ¿Ok? Listo. ¿Qué más vamos a tener aquí de las relaciones anteriores? Destacar, aquí vamos a tener la presencia de una glándula que es el timo. ¿Sí? Si no está el timo, pues van a estar los vestigios del timo, ¿ok? Sería otra de las situaciones que está pasando por aquí. ¿Qué más voy a tener aquí? Un músculo, que es el transverso. Hay un transverso del abdomen, aquí hay un transverso del tórax, que va desde el del cartílago, desde el esternón, de los bordes laterales del esternón, y va hacia los cartílagos costales. Entonces tenemos el transverso del abdomen, el transverso del tórax. También es otra relación que encontramos aquí de nuestro amigo el señor Don cara anterior de la señora, del señor corazón. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a tener aquí una arteria que es la torácica interna o que antes se llamaba mamaria interna, que también va a estar en relación pues con nuestro amigo, la cara anterior de nuestro amigo el corazón. Entonces, básicamente es como tener algo así, ¿no? Sí, no, sí, creo que lo hicimos por aquí en algún punto, para que te acuerdes de esa estructura. No lo hicimos, sí lo hicimos, no sean así. Aquí está. Entonces son esas relaciones que tiene toda esta cara anterior, esta cara anterior. Entonces aquí estaría el timo, ¿no es cierto? Aquí estaría el timo, el plastrón, que sería el plastrón externo costal. Hay un plastrón que tienes que tener cuidado. En cirugía se llama plastrón apendicular. Ese plastrón apendicular, en cambio, es un proceso inflamatorio. Por eso esta palabra plastrón que utiliza Ruiz como que es un poquito vieja en sentido de que casi nadie la usa. Pero como lo pone ahí, hay que explicarlo. Pero, por ejemplo, te vas a encontrar con plastrón apendicular, plastrón del intestino delgado, que son procesos inflamatorios. Sí, que son plastrón es placa, una placa, algo duro que se hizo por inflamación. Entonces aquí tendrías, en pocas palabras, Hubier te está diciendo que la cara anterior se relaciona primero con esa proyección en la parte costal y con las estructuras del mediastino anterior. Timo, ¿no es cierto? El músculo transverso del tórax y el plastrón externo costal. Entonces, básicamente aquí tendríamos esa parte de las relaciones. ¿Qué más vamos a decir de esta cara? Vamos a decir de esta cara, queridos compañeros, que aparte de estas relaciones,
este surco coronario que está aquí, hemos venido tan feliz. Este surco coronario, en este puntico que está por aquí, va a ser una concavidad. ¿Para qué va a ser esa concavidad nuestro amigo el surco coronario? Porque de aquí, en este sector, está saliendo dos vasos en la configuración externa. Aquí adelante la pulmonar y más hacia atrás se encuentra en el nacimiento la aorta. El nacimiento de la aorta. Entonces, ¿qué te va a decir Rouvier? Te va a decir Rouvier que por esta situación, la porción ventricular, toda esta porción que está por debajo de nuestro amigo el señor surco coronario, toda esta porción que sería la porción ventricular, todo esto que está aquí, va a estar dividida a su vez nuevamente en dos porciones. Es decir, que esta cara ventricular de la cara anterior se divide en dos porciones. Un segmento posterior, porque está cerca de la base, que es donde están naciendo estas dos arterias, y este segmento le va a llamar el segmento, entonces aquí pongámoslo así, está dividido en dos porciones. Una porción que sería superior y posterior, que sería el segmento arterial. El segmento arterial, que solo es este sitio donde están naciendo las dos arterias, la pulmonar delante y la aorta por detrás, ¿sí? Está siempre naciendo así. Después ellas obviamente se van a pegar una cruzada de esas geniales, donde la aorta se va a poner anterior, sí, pero en este momento, en el momento de la emergencia, en el momento de que está saliendo, por donde está saliendo estas señoritas, pues obviamente la una va a estar anterior, que sería la pulmonar, y la aorta va a estar por detrás. Esa es la porción arterial de la cara ventricular, de la porción ventricular de la cara anterior del corazón. Y este de acá le va a llamar simplemente segmento anterior. Segmento anterior, o lo que sería la porción ventricular propiamente dicha, por decirlo de alguna manera, ventricular. ¿Ok? Donde ya decíamos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la mayor cantidad se encuentra ocupada por el ventrículo derecho. ¿Ok? Y la zona arterial, donde se produce esta zona arterial porque el surco coronario hace una concavidad, ¿no es cierto? Concavidad anterior, ¿sí? La podemos ver nosotros como anterior, ¿sí? ¿Y para qué? Para dar paso, para dar la salida o para permitir la emergencia de estos dos grandes vasos que sería la arteria aorta por detrás y la pulmonar hacia adelante. Entonces, ese sería el segmento ventricular. Entonces, acá, ¿qué va a decirte de este segmento? Bueno, acá lo que va a decirnos es que encontramos un pequeño, el segmento, esta parte sería el segmento atrial, ¿no? El segmento atrial, sí, y lo que te va a decir de aquí es que esto que estás viendo aquí es una verdadera pared que está dejando acá, o que mejor dicho, que la aorta, que es la que está en mayor contacto, la aorta y la pulmonar también tienen cierta influencia, pero más la aorta, aquí en el atrio han dejado un verdadero canal, una impresión en este sector que se constituye como un canal, ya en los atrios, es decir, acá. ¿Por qué dice eso? Porque cuando vamos a ver un poco más adelante, cada una de estas estructuras que está aquí, el atrio derecho y el atrio izquierdo, Rouvier no los ve así. Ya sabes cómo lo ve todo Rouvier. Rouvier siempre lo va a ver geométrico. Entonces, si esto lo estás viendo de frente, vamos a tener que aquí está así, cada uno de estos, como cuboides, no como cubos. Rouvier siempre lo va a ver así. ¿Sí? Entonces, por aquí estaría saliendo, ¿sí? Si te ubicas, si tienes un poco de imaginación, y tenemos aquí la aorta acá, ¿no es cierto? Y la pulmonar aquí. Entonces, esas aortas y pulmonares en este esquema que estamos haciendo estarían más o menos por aquí, saliendo, ¿no? La parte externa, no los orificios, sino ese tronco pulmonar, ese tronco arterial, es decir, la aorta estaría aquí así, saliendo aquí así, para ir a formar el callado de la aorta, ¿no es cierto? Y la pulmonar, pongámosla de azul, que estaba por delante, ¿no es cierto? Sale, pero se va a meter por detrás de la aorta. Y se va a dividir en una pulmonar derecha, perdón, izquierda, y una pulmonar derecha. Y en este sector, venga acá, en este sectorcito donde están, aquí salió separado, pero en este sector donde están emergiendo, están ejerciendo presión sobre este cubo, de manera que aquí esa presión
ha generado un canal en esa parte atrial. Entonces, si, por ejemplo, para poder hacerme entender mejor, tú vienes aquí, justamente te vienes y te paras aquícito, así, ¿no es cierto? Sí, te paras de perfil. Y aquí está tu nariz y aquí está tu ojo. Y quieres ver justamente aquí así, en ese puntito. Vas a ver en ese puntito, ¿no es cierto? Entonces, tú tendrías que ver este cubo que está aquí. Este cubo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vas a ver el cubito, que es la parte de los atrios, ¿no es cierto? Estaría el cubo aquí así, estaría el cubo aquí así, y estaría el cubo aquí así, y el otro cubo del otro atrio, entonces tendrías así. ¿Ok? Perdón, me salió horroroso esto. Ya, aquí y acá. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, la arteria, las arterias, la aorta estaría saliendo por aquí así, impresionando a estos señores, ¿no es cierto? Y la pulmonar estaría saliendo también hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esta situación aquí, esta presión, hace que, esta parte de aquí, esté así. Ya la vas a ver. Ahora aquí así. Venga esta línea que está aquí así. ¿Sí? La voy a cambiar de color para hacerme entender. Esta línea que viene aquí así, vendría aquí así y se haría así. Y esta parte de acá abajo, ojo acá, esta parte de aquí, obviamente seguiría lo mismo de arriba. Entonces aquí, esto de aquí, va a ser un canal, un verdadero canal, ¿sí? Un verdadero canal que se ha formado por la presencia de estas dos arterias que están saliendo ¿de dónde? Entonces, el surco, entonces pongámoslo acá, el famosísimo surco coronario sería el que está abajo. Pongámoslo de otro color, pongámoslo de color celeste. Este sería el surco coronario. El surco coronario. Estaría aquí. El surco coronario. Que vino acá, hizo la concavidad. ¿Para qué? Para que de aquí salga la aorta y adelante la pulmonar. Estas salieron y dejaron este canal aquí en la parte atrial, en esta parte del atrio. Como te digo, Rubier todo lo ve cúbico, entonces te va a impresionar acá esto. Pero lo importante es que te va a decir Rubier, como hemos hecho aquí, aquí hemos dejado solo los orificios, ¿no es cierto? Por aquí, si entras por aquí, si entras por la aorta, llegarías al ventrículo izquierdo. Y si llegas y entras por la pulmonar, llegarías al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, como hemos quitado las dos arterias, es decir, hicimos lo que vamos a hacer acá en tu lado izquierdo, quitamos las dos arterias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Este surco. Una porción del surco interatrial. Aquí, justamente aquí. Sí, entonces obviamente esto de acá, estas dos líneas no existen, solo fue por hacerme entender. Sí, el canal. Entonces aquí estaría el canal, estas dos líneas no existen, solo fue por hacerme entender, ¿no es cierto? Que aquí hay un canal. Un canal que se formó por la presencia de esas dos arterias que están aquí, ¿no es cierto? Y si yo quito esas dos arterias, ¿qué voy a encontrarme aquí? Voy a encontrarme que justamente aquí está cayendo ese señor surco interatrial, estaría cayendo en este punto. Entonces aquí tendrías la aurícula, en este caso como estás viendo de frente, derecha, y aquí tendrías la aurícula izquierda. ¿Sí? Se captó el mensaje y aquí se formó un verdadero canal en este sector. Entonces, esa parte siempre hay que entenderla porque hay que decir que esta es la porción atrial y la porción atrial de la cara anterior se caracteriza por presentar una concavidad anterior que se forma por la presencia o la emergencia de la aorta y de la pulmonar en este sector, que en el fondo de este canal formado por la presencia de la aorta y de la pulmonar se encuentra el surco o se encuentra la presencia o la impresión del surco interatrial. Eso es lo que te va a decir nuestro amigo Don Rubiere. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Espero que sí. Entonces, ¿qué más? Nada, todo bien. ¿Qué más vamos a tener que decir? Algo me estaba acordando. Ya, perfecto. Acá también, en ese sector atrial, tenemos que decir que aquí hay una señorita que es la orejuela, ¿no? Que es la auriculilla, que también era el otro nombre que se le da, auriculilla u orejuela. Entonces, este está aquí así. Sí, la voy a hacer un poquito acá, de esta manera. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos esa orejuela. Entonces, si yo la saco esta orejuela aquí, a este sector, para este punto de acá,
Te va a decir nuestro amigo Rubier que lo que estás viendo aquí sería esto que está acá, que sería la cara anterior de esta señora Orejuela. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, va a haber una cara medial de esa señora Orejuela. Entonces, si esto yo lo pongo en otro sentido, o pongámoslo acá así, va a haber una cara anterior, que es la que estás viendo, que es una cara anterior o derecha, y aquí vas a tener una cara que es una cara inferior. Tendrías una cara inferior. Entonces ya te puedes dar, te va a decir que obviamente va a tener una forma piramidal o triangular, ¿sí? Una cara piramidal o triangular, pero una forma piramidal o triangular, donde va a haber un base y un vértice, ¿no es cierto? Y vas a tener esta cara que sería la cara anterior, ¿no es cierto? La cara anterior, ¿sí? O derecha, una cara inferior, que sería la que está aquí. Aquícito sería esa cara inferior. Y te va a decir, Rubier, que esa cara inferior usualmente sobrepasa a lo que sería el famosísimo surco coronario. ¿Ok? Y va a haber una cara medial, ¿sí? O izquierda, que estaría entre el corazón. Tendrías que venir y meterte aquí así. ¿Sí? Entre el corazón y la orejuela, ¿sí? Es decir, estaría, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, estaría por acá, ¿sí? Vamos a ver si me hago entender, espero no pegarte una mareada de esas, peor que fiebre de COVID. Entonces estaría por acá, ¿no es cierto? Entonces tú tendrías que verla, para venir a pararte acá para ver esa cara. Sería la cara medial que estaría aquí, que la voy a dejar punteadita, toda esta punteada, esa cara medial que estaría de ese lado, ¿no es cierto? Y esto de acá, pues todo lo que quedó acá sería la base. La base, el vértice, ¿no es cierto? Cara, esta que estás viendo acá, la cara anterior, esa verde que tienes que pararte acá sería la cara medial y esta cara que está aquí sería la inferior. Y la medial, como vimos aquí en esta flecha, va a estar en contacto básicamente con el corazón. ¿Y qué es lo que te va a decir? Que esta orejuela, pues a veces es lo suficientemente larga y se va a enrollar en la aorta, es decir, que va a llegar hasta acá. Por no cargar el gráfico no lo hicimos, ¿sí? Va a llegar hasta la aorta. Entonces, si quieres, la podemos poner aquí a la aorta, es decir, que la aorta puede estar aquí, ¿sí? ¿Sí? Porque la orejuela es lo suficientemente larga. Y el vértice muchas veces va a llegar al espacio o al límite que quedaría entre la aorta y la pulmonar. ¿Sí? Es decir, que va a llegar hasta este punto de aquícito. ¿Sí? Si te ves en el gráfico de acá y ves el cursor acá, hasta aquí. Este vértice puede llegar aquí y esta orejuela puede estar enrollada en la parte de la aorta. ¿Sí? Esta es la orejuela o auriculilla del lado izquierdo. ¿Sí? Esa es la del lado izquierdo. ¿Ok? Del lado, perdón, derecho. Estoy en drogas, derecho. ¿Sí? Ok, listo. Y acá vamos a tener otra que es la del lado izquierdo, esta vez sí del lado izquierdo, pero aquí viene la diferencia, doctores. La gran diferencia es que aquí en el lado izquierdo yo no veo la base de esta auriculilla. Lo que yo voy a ver acá realmente solo es la parte o el extremo de esta auriculilla, porque esta auriculilla no te va a decir que es piramidal, te va a decir que esta auriculilla más bien es una S itálica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo es la S así, no? Sí, exactamente. Entonces, te va a decir que es una S itálica que viene desde allá, desde la cara pulmonar, ¿sí? Entonces, la aurícula, esa es la diferencia, la auriculilla del lado derecho pertenece a esta cara, pertenece a la cara anterior, porción atrial de la cara anterior o externo costal del corazón. Pero la auriculilla izquierda pertenece la base a la cara pulmonar. Acá va a estar el nacimiento de esa señorita, ¿sí? Va a estar aquí. Y aquí va a nacer y va a ser su famosísima S itálica. ¿Sí? ¿Ok? Va a ser su famosísima S itálica. Y te va a decir que aquí hay una escotadura que va a hacer que sea la evidencia esa auriculilla que viene a este lado de acá. Entonces, aquí va a haber otra escotadura que va a hacer que se forme como una especie de ganchito y ahí va a pasar así. Entonces, te va a decir que esta escotadura que está aquí, sí, pongámosla así como que un poquito de verde, esta escotadura que está aquí, esta escotadura va a diferenciar la parte más, el extremo de lo que sería la auriculilla izquierda, y este extremo también va a llegar, pues obviamente, hasta la pulmonar, sí, va a enrollarse aquí, va a estar en contacto con la pulmonar, tienes una escotadura aquí que diferencia este extremo, y la segunda escotadura es la que se encuentra en la base. Se encuentra aquí en la base de la auriculilla. Entonces, la auriculilla izquierda o orejuela izquierda, su base se encuentra en la cara pulmonar, en la porción atrial o auricular de la cara pulmonar. Esa es la historia, mis queridos compañeros de la vida. Entonces, ¿qué más tenemos que decir acá?
¿Qué tenemos que decir en este sector? Ya nada, no sean exagerados, doctores. Entonces vamos a la cara pulmonar. Esta es como que un poquito complicado, ¿no? Los demás son papaya. Sí, lo difícil es aprenderse. ¿Qué tenemos en la cara pulmonar? En la cara pulmonar, obviamente aquí vamos a tener los dos bordes que la limitan, ¿no? Vamos a tener los dos bordecitos que la van a estar limitando, el borde superior y el borde inferior. El surco coronario la divide en una porción anterior y en una porción posterior. La porción anterior es la porción de los ventrículos, pero aquí no diríamos de los ventrículos porque aquí el amo y señor es el ventrículo izquierdo. No hay ventrículo derecho acá. Aquí la mamá de Tarzán es el ventrículo izquierdo y obviamente acá arriba pues voy a encontrar la famosísima aurícula, la aurícula izquierda. Entonces acá sí no hay mayor historia en cuanto a que haya un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Aquí el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y como decíamos hace un ratico, de aquí está saliendo la base de esa señora que se va a ir a meter hacia adelante, ¿no es cierto? Se va a ir así, la aurícula se va a meter a esa cara. Para formar esa S itálica, se va a meter hacia la cara anterior, que sería la auriculilla izquierda. ¿Qué tenemos de bueno acá? Bueno, pues obviamente por algo se llama la cara pulmonar, ¿no es cierto? Porque aquí, pues por obvias razones, vamos a ver si lo hacemos en otro sector, si no, pues tocará en una vez acá. Pongámoslo si quieres, no, en este de aquí. Si estás viendo esto de frente, ¿no es cierto? Pues aquí se va a relacionar esta cara, pues directamente con el señor Don Pulmón de su lado respectivo, ¿no es cierto? Tenemos aquí el pulmón. Sí, obviamente que está súper exagerado. Doctor, le salió una cardiomegalia. Solo es para explicar que no se exagerado. Sí, entonces se va a relacionar con este pulmón y eso va a ser una impresión. Va a dejar la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Entonces, los que hablan de la cara pulmonar derecha, te van a decir que también acá, pues, va a haber, obviamente va a estar el pulmón en este lado y te va a hablar también de que hay una impresión en el pulmón derecho por una pequeña porción, pero siempre, siempre, never forever, la impresión del lado izquierdo va a ser mucho mayor que en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué te va a decir de la cara pulmonar? La cara pulmonar, esta cara se va a estar relacionando con la pleura y el pulmón derecho, por obvias razones, ¿no? La pleura y el pulmón derecho se estarían relacionando, perdón, pulmón izquierdo, pero el pulmón izquierdo y la pleura estarían relacionándose con esa cara. Entonces te va a dejar la impresión, te va a dejar esa impresión cardíaca en el pulmón, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué más te va a decir? Te va a decir acá que por aquí está pasando a la altura media, más o menos, está siendo atravesada o recorrida, pongámoslo así, para acordarnos, por el nervio frénico, se va a estar relacionando con el nervio frénico y también se va a estar relacionando con los vasos pericardiofrénicos izquierdos, nervio frénico izquierdo y con los vasos pericardiofrénicos izquierdos. Pericardiofrénicos izquierdos. Esas serían las principales relaciones y lo que podríamos ver en esta cara. No hay mayor historia. La cara diafragmática, esta cara que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Esta señora cara que se encuentra ahí, pues, ¿qué hay de bueno? Primero ya dijimos, tiene una forma triangular, ¿sí? Se la va a ver como una forma triangular, ¿sí? Tiene la presencia del surco interventricular posterior, donde obviamente, como te decíamos, para que te orientes, este era el borde anterior, la hemos levantado, ¿no es cierto? Levantamos el corazón, ¿sí? Entonces, si este es el borde anterior, aquí tendría yo todavía la presencia del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Lo hemos levantado y llevado, es como que cogimos, ¿no es cierto? Este borde que está aquí, lo llevamos así, hacia arriba. Lo hemos llevado hacia arriba, entonces quedaría el ventrículo derecho ahí y tendríamos acá pues al ventrículo izquierdo. Aquí sí voy a discutir con nuestro amigo Don Rouvier, sí, con nuestro amigo Don Rouvier. Rouvier vuelve a decir que en el ventrículo derecho la mayor porción está ocupada por el ventrículo izquierdo, pero los otros anatomistas hablan de que el ventrículo izquierdo es el amo y señor de esta cara diafragmática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Acordamos que el ventrículo izquierdo se encuentra como amo y señor de esta cara, ¿ok? Sí, lo que sí estoy completamente de acuerdo es que como es oblicuo, ¿no es cierto? El corazón no está recto, es como que está torcido. Vamos a intentar explicártelo acá. Si tú lo ves por detrás, estás viendo por detrás al diafragma, hemos quitado la columna y todo ese tipo de cosas. Esa oblicuidad que tiene nuestro amigo el señor corazón ya llegando a esta parte inferior, acuérdate, no estamos hablando de la base, por eso a veces uno puede confundirse. Ya llegando acá a la porción ventricular, a esta porción ventricular,
¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar que obviamente el borde anterior, este que está aquí, es anterior y si te fijas es anterior y sería inferior, mira, acá. Sí, anterior e inferior. Ok, entonces incluso aquí nos puede servir lo que te quiero explicar. Si aquí yo pongo al ventrículo, al diafragma, ¿ok? Si te das cuenta que da la sensación de que el ventrículo derecho se encuentra en mayor relación con el diafragma, ¿sí? Por esa oblicuidad que yo te decía, que estamos queriendo decir. Es decir, aquí, como esto es tan oblicuo, ¿no es cierto? Te va, si lo ves desde atrás, entonces yo voy a decir que aquí está el ventrículo derecho relacionándose con, un poco más con el diafragma y el ventrículo izquierdo como que está un poquito más separado. ¿Sí? Entonces tendríamos así. Esta parte de acá sería la cara anterior del corazón, por decirlo de alguna manera. Es bastante esquemático. Y acá tendría yo lo que sería el septo interventricular, ¿no es cierto? Y es como, por esa oblicuidad, porque es como dirían mi abuelo, está torcido, porque está torcido el ventrículo derecho se relaciona un poco más con el diafragma que el ventrículo izquierdo, pero la cantidad de toda esta parte, tanto de esto rojo como esto celeste, todo esto es la cara diafragmática. La cara diafragmática en su mayor totalidad se va a encontrar el ventrículo izquierdo. Entonces, como te digo, la relación puede ser mayor, es decir, es más estrecha, es decir, la distancia que hay entre el diafragma y el ventrículo derecho es mucho menor que la distancia que hay entre el ventrículo izquierdo y el diafragma, pero todo es cara diafragmática, ¿ok? ¿Estamos vivos? Entonces, esa es la historia que podríamos explicar en algo acá en este punto, ¿sí? Por eso es que si tú te ubicas en anatomía, anatómicamente, el diafragma, pues básicamente uno habla de la boca del estómago. Entonces, ¿qué es lo que los comunes mortales usualmente asumimos? Tú tienes, perdón, tenemos aquí al señor esternón y aquí tienes el diafragma, ya visto de frente, ¿no es cierto? Ok, y el paciente tiene un dolor en este puntito que está aquí, aquí le duele, ouch, le duele en este sector, ¿sí? En este sector, en la línea media. ¿Qué es lo que va a decir el paciente? Que está con indigestión, que le duele la barriga, que le duele el estómago, que le hizo mal la fritadita del andangui, cualquier cosa. Pero existe un riesgo, ¿sí? De que sea un infarto de la cara diafragmática. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, ya lo hice mal aquí, perdón. Si te acuerdas, aquí, ¿no es cierto? Aquí en el sexto espacio estaba un punto del corazón de la cara anterior y acá en el quinto, perdón, en el quinto. Pero todo esto que está acá abajo sería la cara diafragmática. Entonces, existe siempre ese riesgo. Cuando hay un dolor que es bastante intenso y el paciente ya ha tomado algunos analgésicos y sobre todo es un paciente de edad y que tiene criterios de riesgo, fumador, diabético, obesidad, sedentarismo, y que le duele ese sector y que ya, y usualmente el paciente hace lo que hacen todos los latinos, ir a tomar omeprazol, lo que le dieron a la abuelita, mira, a mi abuelita le dieron esto, le hizo bien, sí, a mi esposa le dieron esto, le hizo bien, y después te das cuenta que le ha dado anticonceptivos. Pero bueno, y lo peor es que le dan anticonceptivos al esposo y le pasa. Bueno, entonces siempre hay que tener ese cuidado de que los dolores que se encuentran en el epigastrio o justamente por debajo de los ángulos externales, siempre hay que tener ese cuidado. Con el tiempo vas a ir aprendiendo a discernir, a poder saber si ese dolor es realmente de estómago o sospechar que es un problema de corazón. Pero como te digo, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de personas, fumadores, ¿no es cierto? Sobrepeso, diabéticos, sedentarios que no hagan ejercicio, que no caminen. Entonces, esos pacientes son candidatos a tener infartos, ¿ok? Entonces, y edad avanzada, obviamente. Entonces, esta parte de aquí se relaciona directamente con el diafragma. Entonces, Juvier te va a decir, bueno, ¿con qué parte del diafragma se está relacionando? Entonces, te va a hablar de el famoso centro frénico. Entonces, pero para entenderlo esto vamos a hacer algo acá. Entonces, decíamos que la surco coronario hace exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Coge y lo coloca y lo separa en una porción que sería la porción ventricular y la porción atrial, ¿no es cierto? Porción ventricular y atrial. Nada más que aquí esta porción atrial es mínima, no hay mayor porción atrial en este sector. Dice, sí, y en el lado derecho, básicamente aquí lo que vamos a encontrar realmente es la llegada de la señora Cava. En el lado derecho estaría llegando la cava inferior. Aquí encontraríamos con la emergencia, o mejor dicho, la llegada de la cava.
sea, casi que no hay mayor historia con esta porción anterior. Pero si aquí está la llegada de la cava, eso me va a servir para que tú relaciones y para que podamos relacionar la relación que existe, pues valga la redundancia que acabo de hacer, la relación del diafragma con esta parte, de lo que sería. ¿Quién se va a relacionar? Se va a relacionar con el centro frénico. Y algún día ya decíamos, el centro frénico muchas veces es comparado con un boomerang y otras veces es comparado con un trébol. Rubiel, si no me equivoco, y parece que es así, lo compara con un trébol. Entonces, eso es lo que hace nuestro amigo Rubiel, dice, es un trébol. Entonces, aquí estaría el hiato, si estás viéndolo desde arriba, esto sería derecha y esto sería izquierda. Entonces, el hiato sería el hiato de la cava, que se encuentra a nivel de T8, estaría aquí. Entonces, mira dónde está acá, a tu lado izquierdo, estaría este señor. Entonces, este triángulo que está aquí estaría más o menos dispuesto en este sentido. ¿No es cierto? Aquí estaría la base de este triángulo y sería así. Entonces, por eso Ruyer te va a decir que esta cara diafragmática se relaciona más con esta hoja, con la hoja anterior del trébol, con esta hoja. ¿Sí? Con la hoja anterior del trébol, con toda esa hoja anterior del trébol se va a relacionar y le va a decir el foliolo, porque esa es la palabra que va a utilizar, el foliolo anterior del centro frénico. Foliolo significa, pues obviamente, hoja, ¿no es cierto? Con la hoja anterior del centro frénico. ¿Por qué? Porque Ruger está viendo como una forma de trébol. Entonces, obviamente aquí tendrías el hiato, entonces, de esta señora Cava, por lo tanto, se está relacionando básicamente con este sector que sería de la cara diafragmática de nuestro amigo el Don Corazón. Ok, vacancísimo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí en esta historia? Ya nada, no sean exagerados. Los bordes, ya dijimos, borde anterior, borde superior, ¿no es cierto? Y vamos, pues entonces un poquitín más avanzando en esa historia. Vamos a meternos un poquito ya en la configuración interna, ¿no es cierto? Para dejar una parte de esta configuración interna para luego seguir. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento y si no, pues hagámosle, pues no queda más. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de la famosísima configuración interna, mis queridos compañeros de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Primero, pues tenemos que hablar de estos señores que son los señores tabiques, los famosos tabiques que están separando. Entonces decíamos que tenemos un tabique interatrioventricular, que es este que está aquí, este rectangular, ¿no es cierto? Interatrial, que es el superior, y un interventricular que Rudier siempre te va a decir que tiene la forma piramidal o de un triángulo triangular, ¿sí? Una forma triangular te va a hablar de esto el señor. ¿Qué tiene que haber aquí? ¿No es cierto? Si tú estás aquí viviendo, ¿no es cierto? Pongamos, tú está dividido en 4 cuartos, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, un personaje se encontraría viviendo acá, que estaría, por la disposición, estaría aquí en la aurícula izquierda. Y otro personaje estaría viviendo por aquí, que sería la aurícula derecha, y obviamente otro señor estaría acá en la aurícula, perdón, ventrículo izquierdo, y acá tendríamos pues obviamente otro personaje viviendo en el ventrículo derecho. Pero tienen que haber orificios de comunicación entre las aurículas y los ventrículos, por un lado. Por otro lado, de los ventrículos están saliendo la arteria aorta del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que tener aquí, ¿cuántos orificios? 4 orificios, ¿sí? Primero, orificios que comunican las aurículas con los ventrículos. ¿Cómo se van a llamar esos orificios? Esos orificios se van a llamar, pongámoslo de este lado, orificios atrioventriculares, porque están comunicando básicamente la señora aurícula con el señor ventrículo. Y luego, pues vamos a tener otros orificios que serían, pongámoslo acá de rojo, los orificios atriales. Perdón, atriales. Los orificios arteriales. Sí, porque del ventrículo derecho estaría saliendo la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo estaría saliendo la arteria aorta, la famosísima aorta. Entonces, tenemos 4 orificios. Y si te das cuenta, aquí viene una de las cosas simpáticas, es que estos orificios, tanto los atrioventriculares, obviamente es imagen en espejo, ¿no? Atrioventricular acá, en el lado izquierdo, atrioventricular en el lado derecho,
Acá sí cambia de nombre, en el lado derecho el orificio pulmonar y en el lado izquierdo el orificio aórtico. 4 orificios. Entonces, si esto lo sacamos a un ladito, pongámoslo por acá. Pongamos esa plaquita. Entonces, primero hagamos algo esquemático y didáctico, nada más. Y luego rompemos la cabeza en otra cosa. Entonces, vamos a imaginar que lo estamos viendo desde arriba. Si tú estás viendo desde el techo de las aurículas, estás viendo esto. ¿Sí? Entonces, por si acaso alguien se perdió con lo que dije, en pocas palabras, tú ya has puesto aquí, en este sector, ¿sí? Quitaste esta pared, quitaste esa pared, ¿sí? Y estás viendo, pues, a esta placa, que sería el septo, este piso, para las aurículas sería piso, ¿no es cierto? Si estás viendo desde arriba, este sería el piso de tu aurícula, ¿sí? Entonces, estás viendo el septo o la pared atrioventricular, ¿ok? Listo, entonces, esquemáticamente hablando, así súper esquemático, para entender lo que acabo de decir, la primera parte es que aquí, obviamente, estaría ¿quién? Estaría el señor, el septo o el, por decirte, aquí estarían encontrándose, ¿no es cierto?, los dos septos. ¿Qué septos estaría encontrándose este septo? Creo que había otro más bonito por aquí, donde estaba. ¿Dónde estás, corazón? Aquí, quitemos esto. Sí, ok. Entonces, ¿qué estarías encontrándose aquí? Estarían encontrándose, pues, como te digo, esos dos septos, ¿no es cierto? Aquí ya se borró todo, no importa. Entonces aquí tendríamos el septo interatrioventricular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí quitemos esto, no importa. Aquí estaría pues levantándose este septo, que sería el septo interatrial, y acá abajo estaría el septo interventricular. Entonces en este sector se están encontrando los dos septos, ¿sí? El septo interatrial y el septo interventricular. Si le ves, aquí tiene una forma triangular, ¿no es cierto? Este de acá. Sí, si no le ves, pues pongámosle el verde para que no le ve. Aquí está, Bram y Bram. Entonces, esta señora sería la base para este septo, para este triángulo. Y acá también, en cambio, sería la base para este septo, que es un poquito más cuadrangular. ¿Ok? Entonces, se están encontrando ahí. Entonces, didácticamente, podemos decir, se encontraron ahí esos dos señores. ¿Para acá? Para, obviamente, si lo estamos viendo desde arriba, estaríamos separando básicamente lo que es aquí viendo desde arriba, esta sería la aurícula derecha y esta sería la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, toda esta placa, septo atrioventricular, o pared atrioventricular, o tabique atrioventricular, todos esos son sinónimos. Septo, tabique, pared. ¿Ok? Entonces, decíamos que tiene que tener 4 orificios. Ahora pongamos otro punto de orientación. Pongamos que aquí esto es anterior y esto es posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los orificios que tenemos que tener? Tenemos que tener los orificios arteriales. Entonces, los orificios arteriales son siempre anteriores. ¿Sí? Anteriores. Y hacia atrás voy a tener los orificios atrioventriculares. Los orificios atrioventriculares. ¿Ok? Entonces tendría esos orificios atrioventriculares. Pero aquí viene algo simpático que te dije hace un momento en la cara external. ¿Qué decíamos de estos orificios? El aurícula de aquí estaría, por ejemplo, este sería el orificio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Quitemos esto de aquí para no confundirte. Estamos en el septo, ¿sí? Entonces estamos en el septo visto desde las aurículas. Estás viendo este septo, ¿sí? Pero, doctor, estos de acá son los orificios para la salida de las arterias. Perfectamente. Entonces, estos orificios simplemente son los que permiten la salida de las arterias. Aquí estarían saliendo las arterias. ¿Cierto? Aquí estaría. Perfecto. Una arteria y aquí estaría saliendo la otra arteria. Sí, las arterias. Entonces, por aquí, que dijo el ojano, entra para adentro, desde la aurícula, entras hacia tu ventrículo respectivo, ¿no es cierto? Y desde acá abajo sale por cada uno de estos. Vino de acá arriba, ¿no es cierto? Y sale. Entonces, si este es el lado derecho,
¿sí? Pongamos lado derecho, en vez de poner aurículas, pongamos lado derecho, lado izquierdo. Entonces, desde acá arriba, desde aquí, como buen lojano, bajé para abajo al ventrículo derecho. Y para salir del ventrículo derecho, salgo por la arteria pulmonar. ¿Sí? Salgo por la arteria pulmonar. Bajé a esta cavidad que está aquí. Entonces, si todavía estoy confundiendo temas, por aquí, de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Tú cogiste de aquí, caminaste y pasaste por aquí, ingresaste al ventrículo derecho. Y para irte de aquí, no te enseñaste, te saliste por el orificio arterial, por este orificio. Y por aquí está saliendo esta señora que está acá, la pulmonar. ¿Ok? Entonces tendrías esa situación. Entras y sales por ese sector. Pero, como te puedes dar cuenta, los 4 orificios están en la misma placa. ¿En qué placa? En el septo interatrioventricular. Los 4 orificios se encuentran en el mismo atrio. Entonces, una cosa que decíamos, los orificios anteriores son los orificios arteriales y los orificios posteriores que se encontraban acá, obviamente en la parte posterior, como dijo alguien, doctor, los orificios de atrás en la parte posterior. Exactamente, esos mismos. Es que esos lojanismos se le quedan a uno hasta en anatomía. Entonces aquí tienes 2 orificios. Orificios posteriores, me estoy refiriendo si esto es anterior a la placa, ¿no es cierto? Estamos hablando de solo del septo. Y esto es posterior, estos serían los orificios atrioventriculares. Ok, anteriores son el orificio aórtico y el orificio pulmonar. Pero hace rato, si te acuerdas tú aquí, sí, tienes que acordarte de esto. Dijimos que el orificio de salida de la pulmonar se encuentra por delante y el orificio de la aorta se encuentra por detrás. Eso también sucede, pues obviamente en la placa. Entonces pongamos acá el orificio de color azul, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí, azul. Es el pulmonar, se va a encontrar por delante. ¿Sí? Un poco hacia adelante, no tanto hacia la línea media, un poco hacia adelante. Ok. Y tendríamos el orificio de la aorta que se encontraría por detrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el tabique? El tabique va a tener que hacer unas verdaderas maromas aquí, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí un poquito más recto para hacernos entender. Nada más, como te digo, siempre lo hacemos didáctico antes que tan anatómico, pero te sirve para entender la anatomía. ¿Qué tendría que hacer nuestro señor tabique? Entonces, nuestro señor tabique lo que le va a tocar hacer, si esto es el lado derecho y esto es el lado izquierdo, dejar las cosas a la derecha y las cosas a la izquierda. Por lo tanto, va a tener que hacer esto. ¿Captó el mensaje? Entonces, ¿a qué vamos? A que esta base que ponemos, que le estamos poniendo aquí súper recta, ¿no es cierto? Donde decíamos que se une, esta base que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Esta base que se encuentra en este sector, ¿ok? Esta base no es recta, sino que más bien es sinuosa, como lo estás viendo acá. Va a ser sinuosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si hablamos solo del lado derecho, si tú solo lo describes parándote en este lado, lo vas a pararte aquí y desde este lado quieres describir, va a decir que tiene una concavidad anterior hacia la derecha y luego una convexidad posterior, esta de acá, hacia la derecha. ¿Captó el mensaje? Repito. Entonces acá tienes, si estás parándote en este sector, te paras en este lado y de aquí ves esto, ¿sí? Ves esta carretera Zamora, no sé cuántos han ido a Zamora, ¿sí? Ves esta carretera, ¿ok? Listo. Y estás describiéndolo de este lado, vas a decir que si esto es anterior y esto es posterior, entonces la sinuosidad que tiene este tabique va a ser de la siguiente manera. Primero, va a tener una concavidad, porque él está viendo concavidad aquí. No está viendo este lado, está viendo este lado, solo este aquí. Va a decir, voy a tener una concavidad anterior, luego ve esto de acá y va a decir una convexidad también posterior, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, primero, concavidad anterior hacia la derecha y luego, posteriormente, una convexidad hacia la derecha. Y por último, separa los dos orificios atrioventriculares. Separa entre los dos orificios atrioventriculares. Entonces, esa es la descripción, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacerte bolas en esto, claro que puedes hacerlo. Eso no es difícil, porque tú te puedes parar acá así. Y dice este man, no señor, tú estás en drogas. Porque lo que tiene este tabique es una convexidad, porque él lo ve convexo, él lo ve cóncavo, convexo hacia anterior,
Pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ese es el detalle. Convexidad hacia la izquierda. Él vio concavidad ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Luego él va a ver acá y después va a tener una concavidad hacia la izquierda posterior. ¿Captó el mensaje? El único sitio donde van a estar de acuerdo es en ese sector que está acá, entre las dos atrios, entre los dos orificios atrioventriculares. Aquí sí no hay ningún problema. Entonces, por eso te digo, puedes hacerte líos en esto, pero tienes que entender en esto. Tienes que entender esto. ¿Cómo lo está describiendo Rouvier? Si no me equivoco, Rouvier lo describe desde este lado derecho, ¿sí? Desde este lado derecho, si no me falla la memoria. Ok, entonces, eso hace que estos señores sea completamente distinto, ¿sí? A lo que usualmente uno, pues, simplemente se imagina que es una división así horizontal. Si uno dice es una división entre los dos, entonces ya tienes ahí la situación, cómo realmente se presentan las cosas. Entonces, este es orificio atrioventricular, este es atrioventricular del lado izquierdo y este es el atrioventricular del lado derecho. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí otra particularidad viene acá. ¿Sí? Y ahí sí me voy a regresar un poquito. Disculpe usted que sea desordenado. Entonces, acá, venga acá. Aquí, ¿se acuerda que aquí quitamos a ese tabique? Sí, quitemos estos señores que ya no me estorban ahora en este momento. Entonces, aquí está el tabique interventricular y acá arriba, ¿no es cierto? Después de hacer esa sinuosidad que acabamos de decir aquí en este sector, ¿no es cierto? Donde está dejando las cosas hacia la derecha y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hacia arriba, pues obviamente estaría el tabique interatrial, ¿no es cierto? Separando estas dos cavidades. Y resulta, doctores, que aquí, esto de aquí, también va a tener su característica. Para ver esa parte, tú tendrías que pararte detrás del corazón y ver acá. ¿Y qué estás viéndole al corazón? Las nachas, no, la base, no sean así, son terribles ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a ver? La base, vas a ver la base. Entonces, la base del corazón. Entonces, la que estábamos explicando hace rato, porque sí creo que, déjame ver, cuando explicábamos que es así oblicuo, claro, aquí está la base, perfecto. Estás viendo la base del corazón. Entonces, ¿qué te va a decir nuestro amigo Don Rouvier? Nuestro amigo Don Rouvier te va a decir que aquí voy a tener una división en un lado, si estás viéndolo de atrás, la parte izquierda y acá la parte derecha. Entonces, aquí el tabique en cambio va a ser esto. El tabique va a ser así y luego así. También va a ser sinuoso. Y nuevamente depende de dónde lo describas. Si tú estás aquí, ¿no es cierto? Vas a decir que va a tener una convexidad hacia la derecha anterior y una concavidad hacia la derecha posterior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Por qué se produce esto? Entonces ahora vamos a decir por qué se produce. Ahora nos regresamos un poquito a la parte externa. Acuérdate, estamos viendo por detrás al corazón en la parte externa. Entonces te va a decir que se va a dividir por este tabique, que es, o por este surco, que por fuera sería surco, no tabique, por este surco interatrial, ¿no es cierto? Que corresponde por dentro del tabique. Entonces, ese surco divide una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda, ¿qué encontramos de bueno? Pues en la parte izquierda encontramos, pues, la llegada y por eso hace esta, aquí estarían llegando las señoras venas pulmonares. Sí, y aquí dejo solo el agujerito, porque me va a estorbar. ¿Sí? Entonces estaría así. Por esa llegada de esas venas pulmonares, sobre todo esa parte superior, es lo que hace esta concavidad. ¿Sí? En este lado, él lo diría convexidad. ¿Sí? Por esa llegada de estas pulmonares, ¿ok? Y acá, en cambio, está llegando las dos mamás de Tarzán de las cavas. La cava que está aquí, la inferior, y la cava que se encuentra desde acá arriba. Y esto va a hacer que esta partecita de aquí esté como una situación fusiforme, le llaman algunos, elevadita, porque se encuentran ahí las cavas. Y este tejido es un tejido más de tendencia vascular, ¿sí? Es más de tendencia vascular esta parte. Esta parte del corazón, todo este sector del corazón, es la parte donde menos tejido muscular tiene el corazón en este sector. Sí, es la parte, por decir, la parte más débil de nuestro amigo el corazón. Por eso, qué bueno que es esto que se encuentra en la parte más posterior, está más guardada, está más cuidada, está más escondida, ¿no es cierto? Entonces, acá se encuentra en la parte posterior. Entonces, por eso hace esta concavidad en este sector para la llegada de la vena cava inferior. Pero esta parte de aquí es una partecita dilatada fusiforme porque se encuentran las dos cavas en este sector. Y acá se va a formar un surquito que lo va a llamar el surco terminal de His. ¿Sí? ¿Ok? Acá también, cuando veamos el famosísimo pericardio,
¿sí? El pericardio va a envolver esto de aquí así, lo va a envolver así, envuelve la otra pulmonar, ya vamos a ver qué pasa ahí, envuelve la pulmonar y hace esto, ¿sí? Entonces, imagínate que tienes un balón de fútbol, ¿no? Un balón de fútbol, ¿no es cierto? Sí, o de básquet, lo que quieras, o de tenis, o si no juegas ni carnaval, pues ya si conoces un balón, ¿no? Entonces, eh, tienes aquí, lo envuelves en una funda, lo colocas dentro de una funda, entonces la funda es esto, ¿sí? Y aquí estarían pues obviamente los bordes de la funda, pero si viste, quedó aquí un espacio. Entonces, algo similar pasa con el corazón. Si esta es la funda, el corazón está aquí adentro. Esa funda obviamente se llama pericardio. Sí, sería el pericardio, que es un saco fibroso, este pericardio, y deja espacios aquí. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El balón no tiene ningún problema, pero acá el problema es que por aquí está saliendo, como decíamos, la aorta, sale la pulmonar, por acá está llegando obviamente la cava, la otra cava. Entonces, esas estructuras hacen que no sea tan fácil como envolver al pulmón, como envolver este balón. Entonces, aquí, por ejemplo, en este sector, estos extremos que estás viendo acá, que estoy pintando de verde en tu lado izquierdo inferior, sí, acá, sí, son los extremos que serían estos que están aquí, de esa envoltura llamada pericardio. Entonces está envolviendo las venas, las cuatro pulmonares, y queda, por ahí pasa el vecino con su carro haciendo bulla, y aquí tendríamos este espacio que quedaría entre los dos, entre esos dos, en estos dos extremos del pericardio. Como decirte acá, sería este espacio que está aquí, entre los dos extremos, entre esos dos extremos, aquí este espacio. Y ese espacio lo va a llamar el señor Cuvier seno oblicuo. El señor seno oblicuo, ¿sí? Entonces ese sería el seno oblicuo. Entonces es el espacio que deja el pericardio una vez que envuelve a las venas pulmonares, deja este espacio, ese espacio es el famoso seno oblicuo. ¿Ok? Listo. ¿Qué de bueno entonces acá? Si tú te acuerdas, si nosotros ponemos acá, pues aquí estaba, ¿no es cierto? Es el esternón, ¿no es cierto? Y aquí está el señor, el lado izquierdo. Imagínate que es el lado izquierdo, ¿no es cierto? El lado izquierdo que está más en contacto con la parte posterior que sería las vértebras. Pues por aquí, por el mediastino posterior, está pasando un señor que tienes que acordarte, es el esófago. ¿No es cierto? ¿Qué son preguntas de cajón de examen? Por ejemplo, yo te voy a decir una pregunta del examen en este momento. Por favor, anótala para que no te olvides. Esófago, ¿es palabra aguda, grave o esdrújula? ¿Ya? Entonces, pregunta de cajón. Si eso lo contestas bien, te sacas 10 y ya no tienes que contestar el resto de preguntas. No, es la relación, ¿no? ¿Te acuerdas del esófago? ¿Te acuerdas en qué momento se separaba de la columna? ¿Hasta qué punto fue amo y señor de la columna? Pues bien, se va a relacionar más con el lado izquierdo que con el lado derecho. Entonces, esa es la historia. Aquí el lado izquierdo se relaciona más con lo que sería el esófago que el lado derecho. El lado derecho, su principal situación, su principal asunto es la llegada de las cavas. En cambio acá estaría por este sector, ¿no es cierto?, pasando el esófago. Perdón, el señor esófago. Sí, entonces se relaciona más a través del seno del pericardio, te va a decir, a través del seno oblicuo, se va a relacionar con el señor esófago que se encontraría en este sector. ¿Ok? Listo, entonces esa sería la relación con el mediastino posterior. Entonces ahí tendríamos la sinuosidad. Acuérdate, sinuosidad acá arriba de este tabique, que en este lado lo vas a llamar como surco, y acá otra sinuosidad, que sería el sitio donde los dos tabiques se unen. Aquí, mira, aquí está. Este tabique se une, es la base para él y es la base. Este de aquí, ¿cómo se encuentra? Como lo hicimos acá. ¿Ok? Listo, como lo tenemos aquí. Ok. Entonces ya para ir, ya falta solo media horita más. Tranquilos, chicos, no se preocupen. O, ¿qué más? Ya, estos orificios van a estar ocupados por válvulas, ¿no es cierto? Por las señoras válvulas. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí las famosas válvulas, ¿no es cierto? Entonces, la famosísima mitral y la famosísima tricúspide, ¿no es cierto? Siempre la pregunta del año es, ¿a qué lado queda la mitral y a qué lado queda la tricúspide? ¿Cuál queda a la izquierda y cuál queda a la derecha? La mnemotecnia es súper fácil, es acordarse de la palabra mitad. Mitad significa la mitral a la izquierda, la tricúspide a la derecha, ¿sí? Entonces, mitad es mitral a la izquierda, tricúspide a la derecha. Entonces,
Aquí voy a encontrarme que la mitral significa mitad, 2. Aquí tengo 2 valvas. Cada válvula está compuesta por estructuras que se llaman valvas, las famosas valvas, ¿no es cierto? Y la tricúspide voy a tener 3, ¿no es cierto? 3. Y vamos a hacer así, una acá. Bueno, no es tan así. Ya fue grosero eso. Acá, así, y vamos a poner, pues, básicamente una así y otra, pongámosla por acá, posterior. ¿Sí? ¿Cómo vamos a describir estas válvulas? Entonces, para describir estas valvas, ¿sí? Porque hay que ponerles algún nombre que nos ayude a diferenciarlas. Estas valvas van a corresponder o van a tener la orientación que vamos a darle para poder ubicarlas, va a ser de acuerdo a las paredes de los ventrículos, no de las aurículas, sino de los ventrículos. Entonces, si nosotros vemos desde arriba un ventrículo, veamos ahora sí los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces decíamos, por ejemplo, vamos al lado derecho. Primero ponemos aquí la cara anterior, la cara external, ¿no es cierto? Cara external, ¿ok? Acá voy a poner la cara pulmonar. ¿Ok? ¿No es cierto? Perdón un ratico. Sí, salió muy feo. Cara pulmonar. Y acá ponemos... Me va a faltar espacio. Disculpe usted, no se enojen, no se pongan bravos. Uno solo lo que hace es quererlos y estimarlos, pero se ponen enojados con uno. Entonces tenemos acá tabique interventricular. ¿No es cierto? El doctor dijo que era sinuoso. Sí, no seas molestoso, solo es para explicar nada más. Entonces acá tenemos la cara anterior de este ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y acá tendría yo otra cara que sería la cara inferior o diafragmática, ¿ok? Entonces tendrías básicamente las famosísimas caras del ventrículo derecho. Aquí va a venir una historia. ¿Cuál va a ser la historia? Esas caras que acabas de describir o que acabamos de escribir son aquellas que hemos descrito cuando tú estás viendo esto por fuera. ¿No es cierto? Tú estás, tu nariz aquí, tus ojos aquí, lo estás admirando desde afuera. Pero cambia un poquito el sentido cuando tú estás viviendo dentro. ¿Sí? Cuando tú estás viviendo acá adentro, ¿no es cierto? Entonces, esto era anterior, esto era posterior, y para este señor que está acá adentro, esto va a ser lateral y esto va a ser medial. ¿Captó el mensaje? Para este señor que está acá adentro. Entonces, en este momento nos metemos a configuración interna nuevamente y quitamos esta vista. Lo que ahora me interesa es lo que este señor está viendo. Entonces, este señor está viendo una pared anterior para él, ¿no es cierto? No lo pongamos viendo así, sino sería así. Entonces, su vista sería casi, ¿no es cierto? Estamos viendo su cabeza, está aquí su nariz y aquí están las vistas, dijeron mis amigos de la cota. Sí, las vistas. Aquí estaría ojo y otro ojo, ¿no es cierto? Entonces, este señor ve esta cara y dice, ah, ya, para mí eso es cara anterior, ¿ok? Mira hacia acá y decir, para mí esto es cara medial y para mí esto de acá es cara posterior. ¿Captó el mensaje? Acuérdate que esta posterior también es diafragmática o también es inferior, pero estamos viendo desde este punto de vista. Entonces, él les dice cara anterior, cara posterior y cara medial. La cara medial, ¿quién es? El septo. El septo. ¿Qué septo? O tabique. ¿Qué septo? El tabique interventricular. Entonces esta cara él también le puede decir, ah, ya es el septo. Entonces para mí esto es cara septal. Cara septal. ¿Sí? La cara septal, esta sería la cara anterior. Ya le quita el nombre de costal. ¿Por qué? Porque no ve las costillas. Para mí simplemente es la cara anterior. Y cuando mira esto de aquí, para mí es cara posterior, no es cara diafragmática. ¿Por qué? Porque no ve el diafragma. Pero tienes que acordarte que por fuera esto es así, ¿sí? Entonces, espero no haberte confundido. Entonces, son dos puntos de vista de lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que se le aumentó a este señor es la cara medial o cara septal para este pana. Entonces, cuando hablamos de las valvas, ¿sí? No se insertan aquí, cuidado, no se insertan aquí, se insertan en los orificios atrioventriculares, acá. Pero me sirve mucho para poder llamarlas estas caras. Entonces,
Si tú te acuerdas de lo que tengo acá, si te das cuenta de lo que tengo a la derecha, de lo que está acá a la izquierda, aquí, ¿no es cierto? Sería, por decirlo de alguna manera, así. Valva septal. Entonces esta de aquí es la valva septal, esta que está aquí. Está cerca del septo. Acá está el septo, cáchela. Septo, valva septal. Ya te la calaste, ¿no es cierto? Pilas ahí. Sí, los que están despiertos, pilas, vacancísimo. Cara, esta sería la valva anterior y esta sería la valva posterior. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos? Porque si lo pasas acá, sería la valva septal, aquí estaría la valva anterior y acá estaría la valva posterior. ¿Captó el mensaje? Listo. Doctor, lo mismo para el ventrículo izquierdo. No, campeón, porque en anatomía la cosa siempre tiene que ser así, media cara de pescado. Entonces, venga acá. Ahora vamos, a este es ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ventrículo derecho. Entonces ya captamos las valvas. Las valvas son septal, anterior y una valva posterior. ¿Ok? Listo. No le llaman valva diafragmática porque lo está viendo todo por dentro. Tenga cuidado, ¿sí? Cuando habla de la pared, esta pared sí te va a decir pared posterior y tienes que acordarte que es la pared diafragmática. Además que solo sirven como mnemotecnia para esto. Porque las valvas, como te digo, insisto, se encuentran en los orificios, no en las paredes, pero te sirven para poder denominarlas y para poder llamarlas. Entonces, ¿qué pasa acá con la pared anterior? Esa pared. La pared anterior viene aquí así, ¿no es cierto? Pero acá tendría que haber la famosísima pared pulmonar o cara pulmonar. Nuevamente, para que te acuerdes de esto. Esto es el Señor viendo todo esto por fuera. Él está viendo todo esto por fuera, entonces él ve la pared anterior o cara anterior, que le llamaba externo costal, ve la cara pulmonar y obviamente sigue viendo la cara diafragmática. ¿Sí? Ah, doctor, entonces aquí es diferente. Sí, diferente, pero todavía te vas a volver loco más. Entonces, este señor dice, bueno, yo voy a vivir aquí. ¿Ok? Pero este individuo dice, a mí no me gusta el interior de esto. Este señor tiene alma de decorador de interiores. ¿Sí? Este dice, no, no, a mí no me gusta aquí esto cuadrado, odio lo cuadrado. Uf, fuera, cuadrado fuera, cuadrado fuera, Y este señor rellena todo esto. Y lo rellena así. ¿Captó el mensaje? Lo va a rellenar así, de esta manera. ¿Sí? Va a ser tal el relleno que hace que va a tener esta parte septal y va a tener aquí, no va a haber un límite claro. Aquí no hay un ángulo, así como acá, un ángulo. Porque acuérdate que este ángulo, ¿quién lo formaba? Aquí estaría el borde superior. A ver, vamos acá, el borde superior izquierdo y acá estaba el borde inferior izquierdo, haciendo estos angulitos para tener esta cara pulmonar. ¿Ok? Pero este señor, sí, que tiene alma de decorador de interiores, pongámoslo nuevamente, pongámoslo así para no confundirte. Rellena todo esto, lo rellena con ginseng. No, con músculos. Acuérdate que el músculo del ventrículo es muy grueso, muy ancho, muy... Entonces él rellena todo esto. Y aquí en este punto se pierde todo tipo de ángulo y se va así. De manera que este señor termina teniendo una cara anterior, una cara posterior y esta que sería la parte medial o septal. Ya lo vamos a explicar nuevamente cuando estemos ya en el ventrículo derecho. Pero esto me sirve, ¿no es cierto? Ahora quitémoslo así, ¿no es cierto? Si yo cojo y pongo al señor de la vista interna, ¿no es cierto? El que tiene que mirar por dentro, aquí en este punto. Entonces, este señor rellenó esto, ¿no es cierto? ¿Con qué se rellenó? Ya te dije, no es con Jimson. ¿Los rellenó con qué? Los rellenó con el músculo. El músculo ventrículo izquierdo es mucho más grueso, mucho más, es por decir, de mayor grosor, ¿no es cierto? Y al tener ese grosor, ¿qué es lo que está haciendo este músculo? Pues le quita estos ángulos. Y al quitarle estos ángulos, este señor dice, bueno, prácticamente aquí no tengo un sitio de división entre esto anterior y posterior, por lo tanto yo voy a tener simplemente una cara anterior y una cara posterior. Y me va a decir entonces que yo tengo en la mitral dos valvas así. Una valva anterior y una valva posterior.
¿Captó el mensaje? Entonces tenemos acá valva anterior y valva posterior. Ya vamos a ver que en algún momento este es como que un poquito posteromedial y la otra es como que anterolateral. Es decir, que esta división no es tan así, es como que más bien es un poquito así, ¿no? Un poquito así como en este sentido. Entonces es como que es anterolateral y posteromedial un poquito de estas valvas. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa en cambio con eso sería entonces en las valvas que encontramos en las válvulas tricúspide y mitral, ¿no es cierto? Que ahora básicamente es atrio, el nombre que actualmente muchos dan simplemente para olvidarse de esto de mitral izquierda, tricúspide a la derecha, que servía básicamente más para hacerte caer en los exámenes. Muchos ahora actualmente dicen atrioventricular, válvula atrioventricular derecha y válvula atrioventricular izquierda, para de sufrir. Pero si tú estás en el servicio de cardiología, en medicina interna, viene un paciente, te van a preguntar de ley dónde queda la mitral y dónde queda la tricuspide. Si no te preguntaron eso, posiblemente estuviste en el servicio de ginecología, de cirugía o de otro lado, pero no estuviste en el servicio de cardiología o medicina interna. ¿Sí? Entonces, básicamente siempre te van a preguntar esto y si alguien quiere molestarte, te va a preguntar cómo están las valvas, cómo están, si son laterales o mediales, vas a decir anterior y posterior. También si alguien quiere molestarte, te va a seguir preguntando. ¿Sí? Eso ya es porque quieren molestarte la paciencia y la vida, pero obviamente si vas a ser cardiólogo vas a tener que saber eso, pero básicamente médico general tiene que saber pues obviamente las cosas básicas de esto y no quiere decir que no tengan que saberlas. Ok, listo, ¿qué más iba a decir? Ah, ya, ¿qué pasa con estas valvas? Las valvas en cambio de la mitral y la tricuspide. Las voy a hacer acá para hacerlas un poquito más amplias. Entonces aquí tenemos la señora valva hacia adelante, decíamos, se encuentra aquí, se va a encontrar pues la famosísima pulmonar y hacia atrás vamos a encontrar la famosísima, sí, la famosísima, ¿cómo se llama? Aorta, ¿no? La famosísima aórtica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí de las valvas? Entonces, en las valvas, me gusta a mí empezar con lo de la aorta porque la aorta, el orificio va a tener siempre, pues, empieza con la A y yo me acuerdo entonces con eso que son dos anteriores y una posterior, ¿sí? Vamos a tener entonces así, las valvas, ¿sí? Entonces, dos anteriores y una posterior, ¿sí? Por eso empiezo con esa, ¿sí? Yo la veo así más fácil. Y la pulmonar, pues, va a ser todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a decir la pulmonar? La pulmonar, en cambio, va a tener básicamente esta Y invertida, ¿no es cierto? Vamos a tener básicamente lo que sería dos anteriores, sí, dos posteriores y una anterior. Entonces tendríamos así y así. Entonces tendríamos lo contrario, ¿no es cierto? Es la contrario el asunto, entonces tendríamos pues la famosísima, a ver, ya hice mal ese dibujo, perdón, no se pongan bravos, ya les digo, no se enojen, lo que solo hace es estimarlos y quererlos, ¿no es cierto? Voy a tener entonces, como decíamos, en cambio acá una anterior y dos posteriores, ¿sí? Entonces voy a tener así las dos posteriores, dos posteriores, dos posteriores y una anterior, ¿sí? Entonces tendríamos así la situación de las valvas en este sentido. Entonces ahí tendríamos las famosísimas valvas en este punto, ¿sí? Entonces tendríamos, esa sería la distribución de las valvas, tanto arteriales como acabamos de ver y como las que son las valvas que serían las valvas de los orificios atrioventriculares, queridos compañeros de la vida. Entonces, básicamente esa es la parte de los estaríamos por ese sitio, ¿no es cierto? Cada valva de estas, cada valvita de estas, ¿no es cierto? Cada valva, cada una de estas va a tener que tener algo que las refuerce. Porque tenemos que decir, pues, que septo, ya tenemos los septos. Terminemos nada más con algo de las valvas, ¿sí? De las valvas que hay que decirlo, ¿sí? Porque ya nos vamos a meter a la configuración interna. ¿Qué vamos a decir acá? Bueno, queridos compadres, primero pues obviamente estas valvas, ¿no es cierto? Que por aquí las pusimos, tienen que tener bueno, ya las hemos puesto mal, pongámoslas por acá. Entonces, por ejemplo, si abrimos aquí, ¿no es cierto? Aquí estaría el septo interaurículo ventricular,
¿no es cierto? Y acá ponemos una valva y otra valva, ¿sí? Estamos ahí con las valvas. Entonces, si a estas señoras doñas valvas las dejamos así, sin ningún soporte, sin nada, pues básicamente se van a poder abrir como esas puertas que se abren tanto para adentro como para hacia afuera. Entonces no habría historia, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un medio de sostén. Ese medio de sostén, queridos compadres, está dado en el caso de las valvas ventriculares por unas cuerdas, ¿sí? Unas pequeñas cuerdas, ¿sí? Unas cuerdas que las sujetan. Si aquí estaría la aurícula, aquí estaría el ventrículo. Entonces, estas cuerdas van a impedir que estas valvas se regresen, se vengan hacia acá. Imagínate, si se regresa acá, la sangre se regresa hacia las aurículas. ¿Y eso cómo se llama ya en la ciencia? Ese es un diagnóstico. Eso se llama insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por insuficiencia valvular. La válvula no está haciendo su trabajo y permite el reflujo o el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Esta señora no está trabajando porque permite que la sangre se regrese. Eso es una insuficiencia valvular y esa insuficiencia valvular va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Ok, eso es una historia larga todavía, ¿no es cierto? Pero ya más o menos tienes la historia. Pero estas cuerdas tendinosas van a tener que estar agarradas de algo que esté bien fijo y esas cuerdas tendinosas van a estar agarradas de unos músculos que se llaman músculos papilares. Esos músculos papilares se insertan en las paredes de los ventrículos en este caso. ¿Sí? Las paredes de los ventrículos. Aquí están insertadas estas cuerdas tendinosas de estos músculos papilares. Entonces, aquí viene la historia. Estos músculos papilares también se llaman lo que serían trabéculas, las famosas trabéculas. Y esas trabéculas son de 3 tipos, de primero, segundo y tercer orden. ¿Sí? Primero, segundo y tercer orden. Las trabéculas de primer orden son los músculos papilares. Entonces, ¿qué te va a decir de estos? Son estructuras que se encuentran insertadas, ¿no es cierto?, o adheridas a la pared por su base, son de forma cónica y tienen un vértice libre. ¿Sí? Entonces, hagámoslo un poquito más acá afuera, quitemos esto de aquí para poder hacerlo porque te voy a confundir con lo que voy a hacer luego. Entonces, tienen una base de inserción, una pequeña base de inserción, tienes la base aquí, ahí estaría la base, ¿no es cierto? Y van a tener un vértice libre y son alargados y son verdaderas columnas de músculos. Están llenas de músculos, ¿no es cierto? Esas serían las trabéculas del primer orden y se conoce con el nombre de músculos papilares. Y de los músculos papilares están saliendo estas señoras que son las cuerdas tendinosas. Entonces, las cuerdas tendinosas son estructuras que van desde el vértice de los músculos papilares hacia la cara parietal de estas señoras válvulas. Ah, o sea que las válvulas tienen cara. Sí, señor. A veces, como algunos amigos, tienen 2 caras, ¿sí? Entonces, una cara superior, que sería esta cara que se encuentra aquí, que lo voy a pintar de verde, es una cara superior que se caracteriza por ser lisa, planita, no tiene ningún problema, lisa, y también se la conoce con el nombre de cara axial. ¿Ok? Y la cara que quedó de gris es la cara parietal. La cara parietal, que es rugosa, ¿por qué? Por la inserción de las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Entonces tenemos ya las valvas. Y de una vez terminemos esto de las valvas. Las valvas van a tener un borde adherente, que sería el sitio por el cual, lo que estoy poniendo en amarillo, se adhiere a las paredes, ¿no es cierto? A las paredes, si es septal, a las paredes del septo y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, esa es la historia en relación a esas paredes. ¿En dónde están esas valvas? Como te decía yo, esto es una mnemotecnia, lo que te estaba enseñando acá para que te acuerdes. Estas valvas se están insertando en los orificios aurículo-ventriculares. Aquí estaría el orificio aurículo-ventricular. Se insertan ahí. Y corresponden, como te decía, como mnemotecnia a cada pared. Pero se insertan en los orificios aurículo-ventriculares. ¿Dónde se insertan los músculos papilares? Los músculos papilares se insertan, en cambio, esto sí, en las paredes. En las paredes. Ok, terminemos esta historia. Entonces tienes un borde adherente y obviamente lo que está quedando acá va a ser un borde libre. Borde libre y borde libre. Entonces tienes borde adherente,
borde libre, cara superior, que es axial, y lisa, cara parietal, que es inferior y rugosa por la llegada de las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas son de tres tipos. Sí, las de primer orden, que se también primero, segundo y tercero. Las de primero, que se van a ir hacia el borde adherente, llegan hacia el borde adherente. Pongámoslo acá si deseas. Hacia el borde adherente. Las de segundo orden llegan al cuerpo de la valva y las de tercer orden llegan al vértice de la valva. Entonces tienes primero, segundo y tercero. Pero todas salen desde un solo punto, desde el vértice de los músculos papilares. ¿Ok? Papaya, ¿sí o no? Entonces, estos son las señores que están impidiendo que estas señoras valvas se regresen hacia el lado auricular, ¿no es cierto? Porque el rato que se produce la contracción ventricular, imagínate toda la presión que está ejerciéndose sobre estas, porque obviamente es un orificio y va a intentar salir el líquido, en este caso la sangre, por ese orificio, pero las válvulas se lo van a impedir a través de sus valvas. Y terminemos también esta parte de acá, porque decíamos, trabéculas de primer orden, músculos papilares. Trabéculas de segundo orden. Estas solo se adherían por un extremo, vértice libre. Las de segundo orden se adhieren por sus dos extremos. Y el cuerpo queda libre. ¿Sí? Entonces, aquí estaría la pared. Pongámosle otro color. La pared del corazón. Las de segundo orden se adhieren por sus dos extremos y todo este espacio, todo este cuerpo queda libre. No hay nada que los conecte. Sí, aquí pueden haber unas pequeñas fibritas así que vamos a ver en el caso de una que vamos a tener que mencionar de ley. Pueden aquí haber algunas pequeñas, pero no es que está completamente pegado. Sí, es decir, su cuerpo es libre. Ese es el concepto. Y por último tenemos las de tercer orden. Las de tercer orden, que por concepto, en cambio, todo su cuerpo y extremo está pegado a la pared. Es decir, que son como una pequeña elevación. Pongamos aquí. Ahí está la pared. Son una elevación, ¿sí? Son como los rompevelocidades que acá los sabemos llamar, los famosísimos chapacostados les saben llamar, ¿no es cierto? Son esos rompevelocidades que hay en las carreteras, en las calles, para disminuir la velocidad de los carros, pues básicamente son esos, ¿sí? Entonces, básicamente, todas estas que son trabéculas. Entonces, trabéculas de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden se conocen con el nombre de músculos papilares, ¿no es cierto? Músculos papilares. Y los músculos papilares dan origen o se insertan en ellos las cuerdas tendinosas, que también van a ser de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden a la base adherente, las de segundo orden al cuerpo y las de tercer orden al vértice. Todas en la cara parietal, por eso hacen que la cara parietal sea rugosa. Y la cara axial, en cambio, de estas señoras valvas va a ser lisa y son las que se van a estar mirando pues la parte de las aurículas. Ahí tendríamos esos señores acá. ¿Cómo se produce una insuficiencia valvular? Pues obviamente puede ser por un infarto. Aquí viene, ¿qué es un infarto? Básicamente un infarto, tienes una arteria, pongámosla más bien así de rojito, o sí, de este color. Esta irriga esto, está irrigando acá. Esa es una de las razones, no es la única, es una de las razones. Sí, y básicamente da vida a todo esto. Pero justamente un infarto se produce, sí, también es otra cosa que a veces la gente tiene como concepto, infarto o muerte. No, en la actualidad ya no es así. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay personas que han tenido 3, 4, 5 infartos. Obviamente, la probabilidad de vivir después del tercer infarto va a disminuir mucho más. Pero el infarto no es otra cosa más que viene un coágulo y se para aquí, se pone aquí, por cualquier motivo. ¿Y qué hace que ya no pase la sangre? Pues obviamente para acá. Ya no hay sangre para acá. Y al ya no haber sangre en este sector, ¿sí? Este músculo papilar va a perder su fuerza, su posibilidad de tener la misma resistencia y obviamente las valvas también dependen, estas cuerdas dependen de este señor, de esta irrigación y van a perder su fuerza, su tonosidad. Entonces básicamente van a permitir que estas ya quede libre, esta pared, en vez de estarse atrancando, por decirlo de una manera así grosera, se vaya simplemente con toda libertad hacia la parte superior y permita esa insuficiencia. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, un infarto, como te digo, médicamente el infarto no es lo que vemos en las películas, el paciente que está y se murió, ¿no? Infarto simplemente es, médicamente hablando, una arteria, ¿sí? Que se produjo un coágulo o lo que sea y tapó esa arteria y todo lo que está acá entró en infarto. Es la pérdida de oxígeno.
que vas a ver después que hay hipoxia, anoxia, infarto, isquemia y necrosis. Eso más o menos es todo lo que tiene que ir pasando. Entonces, básicamente infarto simplemente se tapó y no le está llegando oxígeno a ese sector. Y como te digo, el siguiente paso, si esto no se resuelve, es isquemia, se queda sin nada de oxígeno, y después de la isquemia, necrosis, es decir, daño tisular, hay un daño del tejido, el tejido ya no sirve para nada y ya no está haciendo la función que tiene que hacer, por lo tanto, debilita a la válvula, y al debilitarse la válvula, insuficiencia valvular, y la insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, los que quieren ser cardiólogos van a divertirse con esto. Ok, listo, ¿qué más? Ya, entonces, ¿cuántos músculos papilares voy a necesitar? Básicamente, los músculos papilares que voy a necesitar, pues son exactamente los que tengo en las valvas, en estas. Acuérdate, los músculos papilares están relacionados, ya vamos a después ver qué pasa con las válvulas arteriales, o sea, de la pulmonar y de la aorta. Ahora estamos enfocados en estas válvulas, en la mitral y la tricuspide. Tienen valvas y cada valva tiene músculos papilares. Entonces, ¿qué voy a tener, doctores? Exactamente lo mismo, la misma mnemotecnia. Voy a tener un músculo papilar anterior para la valva anterior, un músculo papilar posterior para la válvula posterior y un músculo papilar septal, lo vamos a poner por aquí, para la válvula septal. Entonces voy a tener básicamente 3 músculos papilares, ¿sí? Entonces voy a tener un músculo papilar anterior. ¿Dónde se va a localizar el músculo papilar anterior? Este sí se va a localizar en la pared anterior. Músculo papilar posterior en la pared posterior. Músculo papilar septal en la pared septal. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y acá, ¿qué voy a tener? Básicamente 2 músculos que serían los músculos papilar anterior y un músculo papilar posterior, y eso sí vamos a tener que conversar un poquito cuando veamos la configuración interna de este ventrículo, queridos compadres. ¿Qué más hay que decir? Y como nada, en anatomía nada es fácil, queridos compadres. Lo mejor dicho, sí es fácil, lo difícil es que hay que aprenderse. Entonces, venga acá, pongámoslo por acá. Que esto es algo que pasa con la válvula mitral, ¿no es cierto? Vamos con la tricuspide, perdón. Entonces tenemos acá, pongámoslo por aquí, tenemos aquí una valva, entonces viene la valva aquí, una valva, a ver, pongamos el septo, una valva, pongamos que esta sea, a ver, vamos, a ver, derecho sería entonces la anterior, sí, aunque no se la ve tan anterior, ¿no? Entonces acá tendríamos la valva septal, acá, la que está en el septo, ¿sí? Solo es para enseñarte algo nada más. Y por acá atrás tendría la posterior, que está llegando obviamente desde que es el orificio, ¿no? Aquí hay un orificio que está insertándose en esta parte del orificio, ¿ok? Entonces tengo esta valva. Entonces, ¿qué decíamos que vamos a tener? Un músculo papilar, pongámoslos a todos los músculos papilares de rojo, un músculo papilar anterior, ¿sí? Un músculo papilar septal, que nace en el septo, y un músculo papilar posterior, póngalo más pequeño porque está atrás al fondo, ¿sí? Y de aquí van a salir las cuerdas tendinosas. ¿Cuál es la característica esencial? O sea, que es bueno saberlo, porque eso hace que sea más reforzado el asunto. Resulta que, obviamente, las cuerdas tendinosas del anterior, ¿sí? Están saliendo del músculo papilar anterior. Y algunos ya creo que se le están imaginando. Pero, ¿qué está pasando? Este es el posterior, ¿no? También le está mandando cuerdas tendinosas hacia el posterior. ¿Ok? Entonces, el músculo papilar anterior manda cuerdas tendinosas al anterior y también al posterior. Este de acá sería el músculo papilar posterior. ¿Qué está haciendo el posterior? Ya te lo estás imaginando, ¿no es cierto? Va mandando cuerdas tendinosas aquí, al posterior, y cuerdas tendinosas al septal. Este es el músculo papilar septal, y ya te la sabes, en esta altura ya deberías sabértela. Va a mandar cuerdas tendinosas al septal y va a mandar cuerdas tendinosas al anterior. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es como que están girando, como una hélice que están haciendo así. Mando al anterior y al posterior, el posterior al septal, el septal al anterior. ¿Sí? Entonces, básicamente eso hace que esto sea mucho más reforzado que cualquiera de otras estructuras que son más débiles en ese sentido. ¿Sí? Ok, entonces eso está pasando acá. Como te digo, cuando veamos configuración interna del ventrículo izquierdo, te voy a contar unas particularidades de esto que acabamos de decir también acá. Sí, aquí sí, ahí sí hay unas particularidades. Ya te contamos una. Por dentro es forma cónica, ¿sí?
Si hablamos del ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho no es cónico, sigue siendo como un poco triangular, como lo vimos acá. Sí, ya lo vimos eso, aunque usted no lo crea. Cuando lo pusimos ese señor, ya creo que lo dañamos, ¿no? Sí, lo pusimos a un señor ahí viviendo adentro, entonces es todavía un poco cónico el asunto, es un poquito... Ah, y eso hace que obviamente, venga acá, hace que ese septo interventricular tenga una característica que no lo habíamos dicho. ¿Dónde está? Por aquí está, aquí. ¿Sí? Entonces, si esto es cónico, ¿no es cierto? Si esto es cónico, aquí estaría el tabique. Eso hace que el tabique sea convexo para el lado derecho y cóncavo para el lado izquierdo, ese tabique interventricular, el de acá abajo. Va a ser convexo para el lado derecho y cónico o cóncavo para el lado izquierdo, ¿sí? Por esa disposición que tiene, aparte de ser más grueso en el vértice y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos que decir, queridos compadres de la